Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas al primer episodio de este canal, Sombras de la Caverna, un canal dedicado a charlas y entrevistas de todo tipo. Hablaremos de muchas cosas y para empezar este canal, para empezar esta sección de entrevistas, quería tocar un tema que me toca muy adentro, que es el de escribir y cómo no, tenemos aquí de invitado para que nos ilustre con su experiencia a Javier Alandés. ¿Qué tal? Hola Marc, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Permíteme decirte que yo, como fiel seguidor tuyo en otras facetas que tienes a lo largo de Internet, sobre todo de la de cine, para mí es un honor estar contigo en Sombras de la Caverna. Así que a tu disposición y a charlar de todo lo que tú quieras. Pues sí, la gente va a flipar con todo lo que puedes contar, porque el oficio de escribir es muy antiguo, diría que es Ujú. de los más antiguos que existen, y creo que hay cosas que no se cuentan, ¿no? O sea, creo que hay cosas que están un poco, pues uno compra el libro, se lo lee, se puede interesar más o menos por el autor y su vida, pero lo que es construir una historia, contar, ser un contador de historias, darle forma, sacarlo, eh, la relación que tú tienes con esa historia, con esa novela, con el lector, todo eso es muy interesante. Creo que normalmente nos quedamos un poco en la superficie en Ujú. cuanto a leer y creo que es muy interesante. Bueno, voy a presentarte un poquito, ¿vale? Vale, Javier genial. Andés es licenciado en Economía. Si me equivoco en algo, me corriges, Te lo digo. ¿vale? Pero además eres formador en storytelling para empresas, emprendedores y, esto me gusta mucho, quiero que me lo desarrolles un poco, Ujú. personas en cambio de rumbo profesional. ¿Cómo es esto? Bueno, fíjate, mira, tú hablabas de que escribir quizás sea uno de los oficios más antiguos del mundo. La realidad es que como oficio más antiguo del mundo o como actividad más antigua del mundo está la de contar historias, ¿no? Mm, El hecho de que, fíjate, que los seres humanos en la antigüedad, pues que probablemente durante las noches se reunían en torno a una hoguera donde había alguien que contaba una historia y era el entretenimiento, pero también el acervo cultural de generación en generación de la tribu, de la comunidad, etcétera. Además, probablemente habría como gente especializada en contar las historias, ¿no? mm, Y que serían como los favoritos del resto de la tribu, del resto de la comunidad para escuchar la historia. Y que esa historia, además, probablemente la renovación de historias sería lenta. La misma historia la escucharían varias decenas o cientos de veces sin perder ni un ápice de interés, ujú. emocionándose en los momentos que cumbre de esa historia o en los puntos de inflexión, y el contador de historias se especializaría y mejoraría la historia cada vez que la cuenta y demás. Pues yo creo que todas las personas tenemos una historia que contar. Me preguntabas concretamente por el cambio de rumbo profesional. Ujú, Yo creo que cualquier persona nos hemos visto en esa tesitura, ¿no? En el hecho de, oye, hasta ahora mi camino profesional ha sido uno, pero por la circunstancia que sea, me gustaría pues virar un poco o cambiar un poco a qué me dedico. Y entonces nos basamos en lo que hemos estudiado y la experiencia profesional que hemos tenido. Y nos dejamos de lado un montón de cosas que hablan de nosotros y que pueden ser súper interesantes para contar a quien desee escucharnos. Oye, somos voluntarios de alguna asociación, hemos trabajado con actividades infantiles, hemos organizado equipos, nos gusta el deporte, porque el deporte implica esfuerzo, sacrificio, resiliencia, muchas veces trabajo en equipo. Es decir, que todas esas cosas que parece ser que forman parte o creemos que solo forman parte de nuestro entorno personal, también pueden ayudar mucho en nuestro entorno profesional. Entonces yo hablo mucho de que es fantástico que tengamos en cuenta lo que hemos estudiado, a qué nos hemos dedicado, pero que miremos dentro de nosotros mismos porque tenemos muchos valores y cualidades que a la hora de ese cambio de rumbo profesional pueden ayudarnos mucho. mm. Sí, sí, además me ha llamado mucho la atención porque
Porque bueno, y la verdad es que está bastante estudiado ya. Digamos que la gente de mi generación, de las generaciones cercanas, ¿no? Así millennials, Ujú. hemos sufrido ese desengaño de, que viene de generación anterior, ¿no? De estudia, hace una carrera, hace un máster, no sé qué, tal, y esa es la forma de garantizarse un futuro. Hemos recibido ese desengaño. Muchos hemos roto con lo que estudiamos en un inicio, tanto si lo hicimos más o menos convencidos, Sí. pero rompimos con eso. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando tenía 14, 15 años, empecé a estudiar guitarra, a estudiar música, Ajá. que uno de mis tíos me dijo, esto del rock te va a durar unos meses y luego pasarás a otra cosa, ¿no? Y luego acabó dándome de comer la guitarra. O sea, lejos de estudios y de todo eso, es la guitarra la que me mantuvo durante unos años, ¿no? Entonces, es muy interesante lo del cambio de rumbo porque creo que cada vez va a ser más presente e importante. Sí. Porque nos damos cuenta, ahí ya cada uno con los valores que tiene, pero nos damos cuenta de que por lo menos para mí, si no has nacido con mucha pasta y no eres rentista, Ajá. tienes que trabajar. Entonces, el trabajo son muchas horas de a la semana, es decir, muchas horas de tu vida, la mayor parte de las horas de tu vida. Entonces, estar en comunión con lo que haces, creer en lo que haces, que te guste, no te digo ya que te apasione, pero que te Que guste, te ¿no? Que guste. te realice de alguna manera, creo que es importantísimo y hay poca escuela en esto. O sea, no, a mí, yo en todo mi proceso de escolarización y de estudios superiores y tal, en ningún momento se me habló de ser feliz en mi trabajo, ¿no? Es una cosa que he descubierto siendo ya mayor. Claro. Entonces, es muy importante. Me llama mucho, mucho la atención eso de ayudar a ese rumbo, a ese cambio de rumbo profesional. Y qué importante lo que tú acabas de decir, ¿no? El hecho de poder averiguar qué es lo que nos hace felices, con todas las comillas del mundo, Claro. pero sobre todo si vamos a dedicarle tantas horas al trabajo, si realmente estamos en un sitio donde nos sentimos a gusto, donde nos sentimos realizados, creemos que aportamos algo. Mm. Yo, por ejemplo, permíteme, por favor, Sí, sí, sí. yo no trabajo en ninguna empresa, yo soy autónomo. Yo tengo como dos vidas paralelas, la de escribir y la de formar. Yo no trabajo en ningún sitio en concreto, sino que yo ofrezco una serie de servicios de formación y hoy estoy en una universidad, mañana en una escuela de negocios, pasado en un evento que te llaman. Es vivir en la cuerda floja en una continua incertidumbre porque no sabes, Sí, pero que me enriquece efectivamente, sí. muchísimo, me hace pues conocer muchísimos puntos de vista, conocer gente de muy distintos perfiles y al final yo estoy haciendo algo que me gusta que además me enriquece gracias a todas las personas que me voy encontrando, con lo Mm, que con toda esa incertidumbre que creo que a medida que vayan pasando los años en el mercado laboral esa incertidumbre se va a incrementar, y claro. que un punto a favor va a ser el control de la incertidumbre, el manejo de la incertidumbre, Mm. pues bueno, yo por el momento esa incertidumbre, como a ti la guitarra, a mí me está dando de comer esa incertidumbre. Claro, claro, claro. Bueno, pues vamos a hablar del oficio de escribir, de escritor, y nos vas a aportar tu experiencia personal Ujú. y profesional sobre esto. Hay muchas preguntas y hay muchas cosas muy interesantes que el público va a flipar porque no se suele contar, como decía. Y la primera película, ya me ha traicionado el subconsciente. La primera, la primera pregunta que te quiero lanzar Sí. es, ¿cómo descubres que te quieres dedicar al oficio que, como tú llamas, el sagrado oficio de contar historias? Mira, me gustaría que en esta conversación, si me permites, tuviéramos claro dos conceptos desde el primer momento y yo creo que así los podremos ir construyendo a lo largo de toda la charla. La diferencia entre escribir y publicar, ¿vale? Sí, claro, claro. Estamos hablando de escribir. Ahora nos centramos en escribir. En escribir, sí. Publicar Fíjate, ya pues tiene sus vertientes, autopublicar, tirar una editorial, premios literarios, eso ese es es, otro mundillo. eso es. Yo creo que al final escribir es simplemente la necesidad que algunas personas podamos tener de crear historias y contarlas. Para ello, en mi caso al menos, yo desde que tengo uso de razón, yo soy un gran consumidor de historias.
y un gran consumidor de historias en cualquier formato, en formato película, en formato serie, teatro, en radio, libros, por supuesto. El hecho de escribir es una forma de contar historias muy democrática. Y me explico con todos los respetos. Tú, Marc, a través de tu canal de YouTube o tus distintas vertientes, tú estás contando historias. Estás contando historias. Para ello, bueno, pues has reunido un equipo técnico, cierta tecnología, le dedicas unas horas, expones, tú mismo te expones porque apareces en esos vídeos y demás. Mientras que escribir es algo que con un papel, un boli y sentado en un banco de un parque, puedes hacerlo. Por lo tanto, cualquier persona tenemos la oportunidad de una forma muy accesible contar historias. Yo, que era y soy un gran consumidor de historias, llegó un momento que dije, ostras, con lo que me gustan estas historias o con lo que disfruto consumiendo historias, y algunas me encantan y otras no me gustan y otras me dejan más indiferente, pero disfruto mucho consumiéndolas, me gustaría ser capaz de crear mis propias historias. Y entonces, en ese momento me di cuenta de que no es lo mismo consumirlas que crearlas. Ya, ya. Leerlas es más fácil, ¿no? Claro, claro. No es lo mismo consumirlas que crearlas. Es decir, al final, cuando consumimos una historia, tenemos un papel más pasivo, ¿no? Es decir, nos lo están dando y nosotros pues lo vamos procesando, mientras que crearla es jugar con todas aquellas cosas que como lectores o espectadores nos pasan. Con el a mí no me ha enganchado, me ha parecido muy lento. Todo eso ocurre por algo. Cuando escribimos tenemos que aprender de dónde vienen esas frases que nosotros mismos decimos o lo hemos Sí, oído 1000 veces. claro. ¿Y por qué se producen? Se producen por ritmo de introducción de personajes, apariciones de conflictos, detonantes, puntos de giro y demás. Con lo que lo primero que supe es que si quería contar historias, lo primero que tenía que hacer, además de seguir consumiéndolas, era formarme en esos aspectos técnicos sobre los cuales se apoya una historia. Claro, claro. O sea, formarse como escritor. Sí. Fíjate que más que a mí, solo voy a hablar de mí, por favor, o sea, o por Sí, mí. claro, claro, claro. Yo nunca me he formado como escritor, nunca. De ahí que yo tenga algunas de las peores novelas en lengua castellana de los últimos 30 años. O sea, que de eso hablaremos también. Considero importante la formación en las tramas. Las historias solo pueden tener 3 tipos de tramas: una arquitrama, Sí. una minitrama y una antitrama. Y el conocer los tropos o los puntos de paso obligatorio que tiene cada una de esas tramas, o cada uno de esos tipos de trama, nos ayuda mucho a crear una historia dentro de nuestra cabeza. Un arquitrama es el 80% de las historias que conocemos, es Claro. decir, un personaje que tiene un statu quo, una vida propia, sea la que sea, desactivadora de bombas o señor en paro de 51 Sí, años, sí, como la yo, que sea. la que sea. Y le ocurre algo que cambia ese statu quo y le da un nuevo objetivo. Y el desarrollo de la historia es, ¿conseguirá ese objetivo o no? Claro. Fíjate que es algo tan sencillo como, y me remito a una de tus y mis pasiones, que es el cine. Rocky Balboa es un boxeador de medio pelo que tiene que completar sus ingresos como un poco chico de los recados de un mafioso local, y esa es su vida, ese es su statu quo. Hasta que el campeón del mundo, Apollo Creed, que sus niveles de popularidad están por los suelos, decide él y su equipo que tienen que hacer algo que eleve esos niveles de popularidad. Y ese algo es darle la oportunidad a un desconocido de arrebatarle el cinturón de campeón del mundo. Y eligen a Rocky. En ese detonante, el statu quo de Rocky ha cambiado. Claro. Y a partir de ese momento, el interés se centra en, pero Rocky va a conseguir el cinturón o no. Y lo veremos al final.
ese es el 80% de las historias que consumimos funcionan así. Entonces, una vez, yo sí que necesité formación en ese tipo de temas un poquito más técnicos, que pueden ser formación igual para un guionista de cine, Claro, para... eso te iba a decir. Yo, por ejemplo, hice un curso de guión cinematográfico y todo Claro. eso estaba en ese curso. Y entonces es lo que yo necesité formación de ese tipo para realmente estructurar las historias que quería contar. Claro, claro, claro. Vale, pues una pregunta que creo que es obligada hacerle a un escritor. Bueno, muchas de las que tengo preparadas son Ujú, como obligadas, ¿no? Pero hay una muy interesante y es evidentemente muy personal, pero también es interesante conocerla, sobre todo para aquellos y aquellas que estén escuchando esto o viendo esto y, y también lo estén haciendo desde una perspectiva de quiero escribir o ya escribo. Y me parece muy enriquecedor conocer lo que hacen, cómo es la vida de escritor de otros escritores, ¿no? Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo es tu rutina de escribir? O sea, ¿cómo ujú. es esa rutina en la que das forma a un libro desde cero? Vale. Fíjate que, qué interesante, y en mi caso al menos esa rutina ha cambiado con el paso de Claro. los años. Yo ahora estoy inmerso en la escritura de mi novena novela. Entonces, no es lo mismo la rutina que tengo a día de hoy que cuando escribí la primera o la segunda. Yo cuando escribí la primera o la segunda novela, pues era ostras, tengo una idea, tengo una premisa, unos extraterrestres posan su nave sobre la Casa Blanca y Ujú, dicen que os sale el presidente de Estados Unidos a hablar con ellos o destruirán parte del planeta. Tengo una premisa. mm, Y yo a partir de esa premisa, cada vez que me sentaba a escribir, iba creando. Cogía una brújula y decía, vale, ¿por dónde me lleva hoy la historia? ujú, ujú. ¿Por dónde me pide el cuerpo hoy que vaya esta historia? Sí. Eh, Vi que eso a mí al menos no me funcionaba, esa escritura de brújula. Lo vi a medida que iban pasando las novelas. Yo ahora me considero un escritor completamente de mapa, con lo que te voy Sí, a contar la sí. rutina que sigo. Luego ahondaremos en esos términos, Vale. pero Te voy a dime. contar la rutina que sigo a día de hoy. Bueno, pues, a ver, yo soy un escritor humilde, quiero decirte, no vivo únicamente de escribir, sí que es cierto que tengo pues 8 novelas publicadas y que ya Que pues... por cierto, perdona, pero no lo he dicho, dejaré en la descripción un enlace para acceder a esas novelas y que todo Genial. el mundo tenga acceso a poder adquirir tus novelas, que como has dicho, ya van 8 y en Sí, sí, proceso sí. las 9. Sí, y sí que es cierto que yo ahora ya entro en un modelo en el que yo ya tengo un contrato con una editorial, hay que entregar novela cada X tiempo, hay Mm, contratos firmados, hay plazos de entrega, con lo que no puedo decir, no, llevo 4 años escribiendo una novela. No, claro, yo me he claro. comprometido a escribir. Entonces, fíjate que yo escribo novelas, en mi caso, mi género favorito de escritura es el género de aventuras. Yo he crecido con libros de aventuras y a la hora de escribir no podemos olvidarnos nunca de nuestro yo lector. Es decir, Ujú, yo solo puedo escribir cosas que yo querría leer. claro. Si yo las quiero leer, si a mí en cierto modo me emocionan o me entretienen, pues quizás a otras personas también. Entonces yo me baso en mi yo lector y solo escribiría cosas que a mí me gustaría leer. En mi caso yo estoy en un nicho que es novelas de aventuras relacionadas con arte. Ujú, Entonces, siempre estoy a la búsqueda de capítulos curiosos de la historia del arte que sean menos conocidos o muy poco conocidos, que además a lo mejor no tengan una resolución y que sea un campo abonado perfecto para contar hechos verídicos junto con hechos ficticios que puedan ser verosímiles ujú, ujú. y generar una novela de esas que combine aventuras y arte. Si me permites, pongo un ejemplo. Sí. Francisco de Goya, el insigne pintor español, está enterrado en Madrid, en la ermita de San Antonio de la Florida, que si alguien está por Madrid o va a Madrid y tiene oportunidad de visitarla, lo recomiendo fervientemente. Es una visita muy cortita, no hay nunca gente, es gratis
y es una ermita cuyos techos y bóveda está pintado por Francisco de Goya. Pero además, su cripta se encuentra allí, él está enterrado allí, con dos curiosidades. Está enterrado junto con su consuegro, que eso ya es una curiosidad, por sí. Sí, lo es, lo es. Pero la mayor curiosidad es que Goya está enterrado sin cabeza y no Mm, se sabe dónde está la cabeza. cierto. Con esa semilla, yo me dije en mi día, cuando conocí esa historia, dije, ostras, yo puedo ficcionar qué pudo ocurrir con la cabeza de Goya. Mm, Y entonces a partir de ahí voy construyendo una historia. Mi verdadero proceso creativo comienza desde esa semilla y la construcción de una historia en la cabeza, ¿no? Y dices, vale, pero ¿qué voy a hacer? ¿Una novela sobre los últimos días de la vida de Goya y qué pasó para que perdiera la cabeza? ¿O una novela de cuando Goya ya lleva 30 años enterrado, una familia de profanadores de tumbas? O, ujú. entonces vas tomando ciertas decisiones para... Y compones una historia en la cabeza poco a poco, pero vas pensando en ella en el metro, Sí. mientras vas paseando, mientras te vas documentando. Oye, Goya, ¿dónde vivió? ¿Con quién? ¿Quiénes eran sus amistades? ¿De dónde venían sus desavenencias con Fernando VII? Mm, Vas documentándote sobre la época, sobre las ciudades que quieres, sobre los usos y costumbres. Vas documentándote. Y yo, toda la historia, a medida que voy aceptando y descartando hechos, lo voy escribiendo en un Word que acaba siendo un Word de unas 15 páginas donde cuento toda la historia como si te la estuviera contando a ti mientras tomamos un café. un resumete, ¿no? Sí, una sinopsis argumental completa. Sí, No, no solo la premisa, sino la sinopsis sí, sí, argumental lo que completa. ocurre importante, ¿no? Hasta el Eso es. final. Esa sinopsis argumental completa, que a lo mejor me cuesta un año escribir esos 15 folios, Claro, igual claro, que no es una cosa que hagas en una tarde. claro, Eso, igual me cuesta un año pues, de ir decidiendo. Al final es una continua toma de decisiones, creación de personajes, etcétera, etcétera. Esa sinopsis argumental completa lo que procedo es a convertirla en una escaleta. Y mm, entonces decir, ostras, vale, ya tengo la historia completa. ¿Qué va a pasar en el primer capítulo? Oye, primer capítulo, presentación del personaje A en una determinada situación. Segundo capítulo, presentación del personaje B en una determinada situación. Tercer capítulo, A y B se conocen en una determinada situación. Y de ujú, ese modo, toda esa sinopsis argumental dividida en escaleta me va a decir el número de capítulos que va a tener la novela. claro. Y aparte, capítulos en una serie de POSIT, en una pizarra, para decir, ostras, ¿cambia algo la historia si este capítulo lo cuento un poquito antes, lo cuento un poquito Ujú, después? Yo a estas alturas ya sé, Marc, que a mí ya sé lo primero, como lector, cómo me gusta que sean los capítulos de las novelas que yo leo. vale. Entonces yo digo, ostras, a mí me gusta leer en la cama antes de dormir y esa última hora del día, ¿no? Pues estás ahí leyendo. Tengo un TOC que es, no puedo apagar la luz si no acabó el capítulo. Sí. Por lo tanto, a mí me gusta que los capítulos tengan extensiones similares. Mm, Y mi extensión favorita de capítulos son, oye, unas 10 páginas, es mi extensión favorita. ujú, 10 páginas de maquetación en novela son cosas que vas aprendiendo. Vienen claro. a ser unas 3.000 palabras. Por Mm, lo tanto, yo digo, vale, pues mis capítulos van a tener 3.000 palabras, que van a ser esas 10 páginas aproximadamente, y sé cuántos capítulos ya va a tener mi novela. A partir de ahí, yo a estas alturas, yo ya sé que escribir un capítulo me cuesta 5 horas. claro, eso lo tienes ya muy medido. Yo ya sé que es pues leer un par de capítulos anteriores para entrar en tono narrativo, coger la ficha del capítulo y saber lo que va a pasar. Pues mira, en este capítulo tiene que pasar que Manolita va a visitar a Juanito a la cárcel para llevarle tabaco y Juanito, que ve lo cuánto está sufriendo ella, le dice que no quiere volver a verla nunca más, que se ha desenamorado de ella, pero realmente lo hace porque no quiere Mm, que ella vaya. Cada capítulo en sí mismo es un relato con inicio, nudo y desenlace. eso te iba a preguntar. Que Claro, cada capítulo también tiene la estructura de eso es, introducción, nudo y desenlace, ¿no? claro. Y Aunque el desenlace termine con un cliffhanger, ¿no? Que te sí, sí, deje. sí, exacto. Porque cada capítulo tiene que tener un determinado leitmotiv, una determinada información al final del capítulo para que los lectores
almacenemos esa información de cada capítulo y vayamos construyendo en nuestra cabeza el edificio, la catedral de la novela. Claro. Por lo tanto, hay que tener muy claro decir, vale, este capítulo, ¿qué sentido tiene? ¿Qué aporta a la narración? ¿Qué aporta a la información que vamos acumulando en la cabeza del lector? Si yo sé que mi novela tiene 40 capítulos de 10 páginas, o sea, 400 páginas aproximadamente, que cada capítulo me cuesta unas 5 horas, yo en mi agenda me pongo, no 40, 50 sesiones de escritura de 5 horas inamovibles como si fueran reuniones de trabajo, como Sí, si sí, una fueran jornada a la clases. que tienes que fichar y que no puedes Eso es, ausentarte porque quieras, ¿no? eso es. Luego, evidentemente, nosotros proponemos, si la vida dispone, y algún día, pues salta todo por los aires Claro, ese claro, día. lógicamente. Pero sí, yo me pongo en la agenda las sesiones de escritura que necesito, 10 o 12 más, qué capítulos tiene la novela. Y eso, Javier, no te, digamos que no te mete una presión Sí. eh, como muy fuerte, que además viene de ti mismo. Sí, absolutamente, Marc, absolutamente. Lo que ocurre es que, y esto ya cada persona cuando escribe o cuando crea, ya no vamos a hablar solo de escribir, cuando Claro, crea, claro, conoce sus procesos creativos o los va conociendo y va experimentando y viendo qué le funciona mejor y qué no le funciona tan bien. Yo me doy cuenta que cuando tengo una historia en la cabeza, ya la tengo completa, yo no improviso durante la ejecución, yo todo el proceso creativo ha sido durante la creación de la historia y escribir es ejecutar lo creado para mí. claro. Yo desconfío mucho de mis ideas geniales, Marc. Yo ¿Cómo es desconfío eso? ¿Cómo es muchísimo, eso? muchísimo. Esto que, wow, estoy escribiendo y se me ha ocurrido ahora que tal y que cual. No, no, yo desconfío por completo de mis ideas geniales. Yo ya sé que mi proceso creativo de un año anterior ha tenido en cuenta muchos Sí. vericuetos, muchas bifurcaciones, y cuando he elegido uno, por algo es. Y Ujú. cuando he introducido una idea genial, se me ha desmontado la novela de ahí para Claro, adelante. claro, O he claro. tenido que cambiar un montón de cosas de ahí para atrás. Tiene sentido. Entonces, para mí, escribir es ejecutar lo creado durante ese año antes. Ojo, Es una visión ejecutar. muy interesante. Ejecutar no, yo no soy muy partidario de la inspiración, soy partidario del oficio. Y Claro. evidentemente cuando te sientas a escribir es un oficio que requiere una cierta inspiración. Oye, este capítulo lo comienzo con una conversación, con una descripción, in media res, que una conversación donde el lector diga, ostras, ¿qué está pasando aquí? Y poco a poco Ujú. cada capítulo vamos a ir variándolo para que comience de una manera Claro, distinta, claro, para que haya un ritmo a lo largo de la narración. Pero al final no estoy más que ejecutando lo programado anteriormente. claro. Como te decía, yo tengo fechas de entrega de mis novelas, por lo tanto, la presión ya existe. Eso sí, La presión ya una presión existe. externa. Eso es. Y a mí me ocurre que cuando tengo toda la historia en la cabeza, siento una urgencia por sacarla, por volcarla en la pantalla del ordenador, volcarla negro sobre blanco. Mm. Es como que me ocupa espacio dentro de mi cabeza y dentro de mi interior, ocupa espacio y necesito, perdón por la expresión, necesito como vomitarla Sí, sí, sí. porque Que son abandone tu cabeza, sí. vamos, duermo fatal en los tiempos que estoy escribiendo una novela, duermo fatal, se me olvida hacer la cena, es horrible. Y por eso mismo, esas 40, 50 sesiones de escritura que yo me vaya a proponer, no puedo extenderlas más allá de 4 meses. Claro. Tengo que ubicarlas en un periodo no más largo de 4 meses, porque esos 4 meses para mí son muy Ujú. intensos de estar continuamente dándole vueltas, estar continuamente trabajando un lenguaje, un determinado lenguaje, un idoelecto de cada personaje, es decir, cada personaje habla de una distinta manera. Tengo que ser Ujú. plenamente consciente, a lo mejor hay un Claro, personaje que hace 4 capítulos que no aparece, pero tiene que hablar como hace 4 capítulos. claro, claro. Entonces, para mí son épocas de mucha tensión, no son épocas que las disfrute, para nada. Claro, luego hablaremos un poco Sí, del y precio, psicológico de escribir, claro. ¿eh? Luego Y, te preguntaré. y entonces yo esas 40, 50 sesiones no se me pueden dilatar más de 4 meses. En esos 4 meses
sacas un primer borrador, es decir, que es un árbol desordenado. Sí, sí, sí. Es un árbol desordenado y es momento de coger la podadora, ¿no? Y empezar a recortar, empiezas a leer los capítulos, Incluso añadir puede ser, ¿no? Es posible, es posible. No añadir trama como tal, yo al menos, pero sí Ujú, añadir, ostras, creo que esto no ha quedado suficientemente claro. ujú. Ahora que lo he releído, creo que no ha quedado suficientemente. O creo que si lo desarrollo un poco más, la semilla que estoy plantando ahora y que tiene que nacer dentro de 200 páginas, se va a entender mejor. Ujú. Y entonces, Claro, después de esos 4 meses, comienza el proceso de correcciones propias. De claro. correcciones propias. También es cierto que la práctica te dice que yo, oye, después de escribir una novela, con leérmela 3 veces la novela, ya voy detectando cosas, ya voy variando y ya sé que tengo un producto bastante pulido. Mm, Que luego, como escribir y publicar son dos cosas distintas, si eso se va sí. a publicar, ya va a haber otro proceso de pulido y Claro, de correcciones con la edición y sí, sí, editorial. sí, claro. Entonces, yo me centro en eh, año de documentación y creación de la historia, sinopsis argumental, escaleta y demás, y 4 meses, 4 o 5 meses de ejecución, de escritura, y mes y medio, 2 meses de dejarla reposar un poco. Voy a leerla de que hace varias semanas que ya ni me acuerdo de esta historia y voy a Mm, intentar leerla con los ojos un poco limpios ujú. para corregir, para pulir y decir, vale, tengo el primer borrador terminado. Es que lo que cuentas me recuerda a esa mítica charla que tuvieron hace no muchos años Stephen King y George R. Martin, Ujú, en la que George Martin, claro, lleva sin publicar el siguiente de Canción de Hielo y Fuego una eternidad y tampoco parece que sea cercana la publicación. Entonces le comenta a Stephen King, que es muy prolífico, no le comenta, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo eres capaz de publicar tantos? ¿No? Y Stephen King responde que tiene una disciplina como una roca y que todos los días tiene que escribir 6 páginas que además están bastante, bastante terminadas y ujú. cercanas al resultado final. Todos los días 6 páginas y no sale de ahí. Y claro, dice que si vas sumando días y semanas y meses, pues en 2 meses tienes una novela Claro, terminada. en 100 días tienes 600 páginas, claro. Claro. Y 100 días es Entonces, 3 meses y poquito, o sea claro, que... claro. Entonces, claro, Martin le dice, es que yo no puedo hacer eso. Yo escribo un párrafo, lo releo, lo odio, lo borro, lo vuelvo a escribir, lo releo, lo odio, lo borro. Entonces, claro, yo vi un poco, supongo que con matices, porque tampoco sé cómo es exactamente la escritura de Martin, no sé si lo ha contado, pero como que vi una diferencia clara entre lo siguiente que te voy a preguntar, que es lo de mapa y de brújula, ¿no? O sea, Ujú, que quizá Stephen King, que es muy de mapa, es parecido al sistema que tú utilizas, es muy disciplinado y sé lo que voy a decir y hoy escribo 6 páginas y además voy directo, porque digamos que la pensada ha sido anterior, ¿no? claro. Y Martin como que va más brujuleando y dice, bueno, pues a ver a dónde me llevas. Tengo una idea Ajá, vaga de este capítulo, a ver a dónde me lleva. Eso te puede ser que estés toda una mañana con un párrafo, claro, porque no ha habido manera de avanzar. Entonces, tú has dejado claro que eres de mapa, que te has sí, perfilado mucho como de mapa, ¿no? sí. Mira, permíteme, yo voy a instalar en mi casa una diana para poder lanzar dardos con la cara de George R. Martin y la de Patrick Rothfuss. Con los dos, o sea, con los dos para Menudos maquinotes están hechos. porque, nos tienen, o bueno, yo creo que tienen a muchísimos lectores a la espera del definitivo libro que cierre sus respectivas sagas. Fíjate que no necesariamente lo que dice George R. Martin de el párrafo lo reviso, lo tal, no necesariamente es brújula. Es decir, Ujú. yo puedo saber muy bien qué quiero contar en este capítulo, lo Pero tengo odia absolutamente... demasiado lo que hace, ¿no? Se autodestruye. Eso es, eso es. Pero no acaba de gustarme cómo lo estoy contando. Es decir, Mm, sé lo que voy a contar, no proviene de una inspiración divina del día este que me he sentado, sé lo que voy a contar, pero no me gusta cómo lo cuento. claro. Ese síndrome de Miguel Ángel, ¿no? De nunca está terminado, nunca está bien. Bueno, evidentemente parece que George R. R. Martin le funciona porque, en fin, sus libros
son maravillosos. Y ujú. aunque no sepamos cuándo va a publicar el siguiente, ni lo que le cuesta escribir uno, Sí. pero a él le funciona. Lo que veo verdaderamente importante ya no es, creo que no existe nada mejor o peor, sino que cada persona que queramos escribir vayamos detectando qué es lo que a nosotros nos funciona. Claro, ¿Qué claro. es lo que a nosotros nos funciona? Mira, con todos los permisos, y me voy a mojar por completo, ¿vale? Y me voy a ganar algún hater, A ¿vale? ver, a ver. Con todos los permisos. Fíjate que esa escritura de mapa y de brújula realmente, el mapa es lo que yo te acabo de contar, ¿no? Yo me Sí, pongo a escribir la primera página de la novela y sé lo que va a pasar en toda la novela. en toda la novela. En toda. La Ya tengo toda en estás la cabeza, tengo mis ejecutando fichas. la Eso idea es, ya eso muy es. trabajada, una idea muy trabajada ya. Mientras que la brújula dice, ostras, tengo una premisa, esa Mm, nave extraterrestre que se posa sobre la sí, Casa Blanca y pide hablar con el presidente de Estados Unidos, y tengo un final. El presidente de Estados Unidos va a sacrificar su vida por la humanidad. Me lo estoy inventando, sí, ¿vale? Y sí, tengo un sí, final. Y sí. entonces, cada día que me siento, sé dónde, puedo ver el final, pero no sé por dónde me va a llevar la senda. Y Ujú. entonces, bueno, hoy me lleva por aquí, mañana me lleva por allá, siempre buscando ese final, pero Sí, hay muchas compañeras y compañeros que trabajan así y que escriben maravillosamente bien. Yo me pregunto, eh, un, una arquitecta o arquitecto puede ser de mapa, es decir, llega a la obra y dice, venga, sí. a construir el qué. Bueno, vosotros ir levantando una pared que yo tengo en la cabeza el edificio que quiero. No, bueno, tiene que haber unos planos previamente, tiene que haber un estudio, tiene que haber un tal. Y Mm, luego pueden surgir innovaciones, pueden surgir alguna sí, idea, alguna claro. mejora, por supuesto, pero hay una planimetría antes. No veo a una directora de cine, un director de cine que llegue al plato y diga, venga, a rodar Sí, el qué. eso te iba a decir, que uno en el cine, o sea, Martin Scorsese o Nolan, ¿no? Por poner uno así más Uh -huh. moderno, no dice Nolan, voy a hacer La Odisea, ¿no? La próxima película que va a estrenar. Y dice, sé cómo empieza, sé cómo termina, pero cada día de rodaje ya veremos un poco, pues, qué No, actores juntos y, ¿no? claro, claro, No. no, hay un guión previamente, hay Claro, una claro. historia establecida, hay una organización de los días de rodaje, de qué actores tienen que venir cada día, de Claro, claro. localizaciones, de tal. Y luego, evidentemente, un día se puede improvisar algo y se queda, ¿no? Porque, ostras, qué interesante. O luego llega la Sí, sala o de cambios de montaje. guión Sí, un cambio. O la sala de montaje donde se corta algo oye, esto me parece repetitivo un poco, lo corto aquí para que mm. no. Es decir, puede O sea, ocurrir. hay que ser flexible con el trabajo Sí, hecho, pero el trabajo hecho tiene que tener como una planificación, ¿no? Para claro. asegurarse de que va a tener una estructura y va a estar completo. Claro. Mira, yo, Marc, yo soy un comprador compulsivo de libros Es lo y que de suele entradas, pasar. y de entradas de cine somos compradores Sí. compulsivos. Yo voy a hablar solo por mí, pero cada vez que me compro un libro cuyo precio ahora oscila entre los 20 y los 25 euros, un Sí, sí, libro, sí. yo dejo de hacer algo. O sea, dejo Claro, de ir claro, con mis claro. hijos un día a comer un bocata O de ir al cine o de ir al cine, dejo de sí. hacer algo. Mm. A mí un libro puede no gustarme o una película puede no gustarme, pero lo que me saca de quicio es que esté mal ejecutado. Ujú, ujú. Eso es lo Claro. que me saca de quicio. Puede no gustarme el argumento, por dónde lo ha llevado la escritora, el escritor, la directora o el director, Mm. pero puedo decir, oye, qué bien hecho está, pero a mí no me ha Claro, pero gustado. no conecto con él. No he conectado, pero oye, Claro. chapó la producción, la Mm. dirección, los actores o el libro. Eso, pero que esté mal ejecutado, siento que he tirado 20 euros a la basura. Claro. Y yo no puedo consentir que la gente que lea un libro mío sienta eso. Ujú, No ujú, puedo ujú. evitar que a alguien no le guste lo que yo haya Claro, escrito. claro. Eso no puedo, no está en mis manos. No, efectivamente. Pero no que alguien diga, esto está improvisado, aquí hay un deus ex machina de manual, Claro, sí. esto es repetitivo, eso no lo puedo consentir con mis libros. Y si alguna vez lo hago, pues pido desde aquí disculpas anticipadas eh, por ello. Entonces, Pues sí, sí, sí. para mí es importante esa planificación, esa planificación. Vamos a hacer un trabajo muy serio y esto no es
voy a jugar a ser escritor. Si Claro. lo que quiero es publicar, ojo, luego está escribir para mí, No, sí, escribir, claro, claro, claro. escribir como ejercicio emocional, como ejercicio curativo, como lo que sea, o Mm, para regalarlo a la familia en Navidad porque he impreso 20 copias y se lo mm, regalo a la ujú, familia en ujú. Navidad. Pero claro, cuando quieres participar de una industria, yo creo que sí que hay que tener un respeto reverencial por las personas que deciden gastarse su dinero con algo tuyo. Sí, muy cierto, muy cierto. Pues hablando de tus libros, ya has dicho que te trabajas siempre sobre la idea de historia del arte, Ujú. y además que imprimes, aunque sea ficticio, hechos verosímiles, no estás hablando de la cabeza de Goya, pero metes magia negra o metes un dragón, o sea, quiero decir, te mantienes un poco en novela histórica, Sí, pero aunque te inventes cosas, que todo fuera verosímil, ¿no? Pero de todas tus novelas, de las 8 publicadas, sí. ¿cuál a cuál le tienes más cariño? Bueno, pues mira, le tengo mucho cariño a la primera, ¿vale? Okey. A mí me ocurrió, Marc, y veo que esto ocurre muchísimas veces. Yo soy formador de emprendedores y entonces tengo un montón de alumnas y alumnos brillantísimos, son muy brillantes en sus respectivos campos, que pueden ser la informática, la ingeniería, en sus respectivos campos, y lo que necesitan es una mano para una idea convertirla en una empresa, para Ujú, aterrizarla. ujú. Y estas personas brillantísimas quieren que su primera idea sea Apple, Ya. que su primera idea sea Spotify, que Ujú. su primera startup sea un unicornio. Cuando la realidad es que comenzando desde una escala muy pequeña, desde una escala manejable, es mucho más fácil ir avanzando. Ujú. Ferran Adrià, el cocinero, el famoso cocinero, que popularizó aquel concepto o creó aquel concepto, no sé si lo recuerdas, Marc, de la deconstrucción de la tortilla de patata. Sí, Que era que ibas a su restaurante y la tortilla de patata era en un vaso, con el sí. huevo muy poco cuajado. Entonces te la bebías la tortilla, pero la patata sí que Sí, estaba sí. en la deconstrucción. Sí. Y ese concepto que es, bueno, te puede gustar o no, a mí me parece el concepto, me parece brillante, luego no lo he probado nunca, entonces no sé si me gusta Ujú. o no, pero Claro. el concepto me parece brillante. A él en una entrevista le preguntaron, oye, ¿cómo has llegado a deconstruir la tortilla de patata? Dijo, pues haciendo 3000 tortillas de patata canónicas, Claro. canónicas, las de mi abuela, Ujú. canónicas. Cuando haces 3000 tortillas de patata canónicas, es cuando un montón de componentes como el tiempo, la temperatura, la cantidad de aceite, la cantidad de Mm. huevos, la calidad de la patata, lo controlas. Y a partir de ahí dices, oye, voy a ver qué pasa si en vez de 10 minutos en la sartén está 9. Mm. Voy a ver si la patata en vez de freírla 4 minutos la frío 2,5. Y es cuando puedes empezar a ir cambiando variables para ir construyendo. Las personas que escribimos ocurre muy a menudo que nuestra primera obra queremos que sea algo diferente, Sí, rompedor, impactante, sí. rompedor. Nadie se ha atrevido con esto. O sea, yo no tengo ese talento. Es decir, a mí me costó 6 novelas que una editorial nacional me publicara. 6. Ujú, ujú. Quiero decir, a mí me costó unas 3000 páginas que una Sí. editorial nacional me publicara. Ujú. Y yo, la primera novela que escribí, me pasó eso. Voy a epatar a la gente con mi novela. La gran esperanza del futuro. Sí. Alguien leyó esa novela, una persona que sabía leyó esa novela y me dijo, tú no estás preparado para escribir esta novela, ¿no te das cuenta? No estás Mm. preparado. Así que coge una historia sencilla, coge un arquitrama y llévala hasta el final. Ujú, ujú. Llévala tranquilamente hasta el final, a lo largo de 250 páginas. Y que cuando la leas tenga sentido, que no haya tramas que se diluyen, que no haya personajes que no sepamos qué pasa con ellos al final, que Ujú. domínala. Y a partir Sí. de ahí podrás. Entonces, esa primera novela yo le tengo mucho cariño porque fue esa arquitrama de libro que fui capaz de dominar y de llevar a buen puerto. Qué bien. Entonces,
me generó mucha confianza en mí mismo de decir, vale, he sido capaz de terminar una novela que tiene un cierto sentido. Entonces le tengo mucho cariño. Bien es cierto que a medida que vas escribiendo novelas, aparte de que, bueno, pues quieres encontrar una buena historia, quieres... yo, perdóname, me pregunto a mí mismo, ¿qué es lo que yo deseo aportarle a las personas que leen una novela mía? Escucho a compañeras y compañeros que, bueno, es que yo quiero mostrar la oscuridad del alma humana. Es que yo quiero en mis novelas mostrar cómo la sensibilidad hace que tal. Yo me quedo en entretener. Yo me Es quedo en que no entretener. es poco, Javier, que no es poco. Yo me quedo en entretener, en decir, en que cuando alguien acabe una novela diga, ostras, qué buenos ratos de lectura me ha dado esto, que Claro, me ha hecho claro. olvidarme un poco del día a día o de mis problemas Sí. durante la media horita, durante la hora que estaba. Me conformo con eso. Ujú, Y ujú. entonces te vas dando cuenta de que novela a novela, cosas que a lo mejor como lectores no percibimos, pero que como escritores técnicamente vamos incorporando, como, wow, distintos tiempos cronológicos en la novela, tramas en distintos tiempos, o tiempos verbales. Normalmente, ostras, hasta ahora he redactado siempre en pasado, esta novela la voy a redactar en presente. Ujú. O siguiente evolución, no, como hay dos tramas temporales, una en presente y la otra en pasado. Y vas jugando un poco técnicamente porque es algo que a mí al menos me satisface el comprobar Sí. que con mucho trabajo puedo ser capaz de hacerlo. Ujú. Entonces, cada última novela tiene algo que me hace sentir muy orgulloso, porque cada novela tiene una innovación nueva para mí, que no necesariamente tiene que detectar las personas lectoras, ni necesariamente tienen que valorar las personas lectoras. Pero para mí, de decir, ostras, en mi oficio siento que ha avanzado un poquito más en esta nueva novela porque he incorporado este tema técnico. Claro. Entonces, siempre me siento muy orgulloso de la última novela también, Marc. Eso está muy bien. Sí, yo cuando escribo me repito mucho un mantra que es estoy constantemente buscando mi obra maestra, si es que eso existe, pero no va a ser la siguiente. Ah, ¿Sabes? muy bien, o sea, Es es como, es genial. como hoy no se fía, mañana sí, pero mañana es lo mismo, hoy no se fía, ¿no? Entonces, cuando acabe la que estoy ahora y vuelva a escribir, será lo mismo. Sigo Claro, buscando mi obra maestra, pero no va a ser esta, va a qué ser la bien. siguiente, ¿sabes? Pero Entonces, en esa sí. búsqueda, mira, yo, todas mis novelas versan, o casi todas, sobre pintores, ¿no? Hemos hablado de Goya, Mm, tengo una ujú, novela sobre Picasso, tengo otra sobre las Meninas, tengo otra. Y entonces te vas dando cuenta, a medida, yo me daba cuenta que de esos pintores, y yo no soy ni historiador del arte ni nada, pues es bueno, algo que me gusta y que me gusta leer sobre ello. Y me daba cuenta que todos esos pintores que quería escribir sabía algo de su obra y casi nada de su vida, ujú, ujú, casi nada. Y a medida que iba averiguando, investigando cosas sobre su vida, veía cómo sus etapas de vida enlazaban con sus etapas pictóricas y cómo había evoluciones, cómo había nuevas conceptualizaciones, nuevas formas de abordar los mismos temas, riesgos. mm. Y es muy interesante, Mar, me resulta muy interesante y me veo como escritor, pues que me resuena mucho eso que voy descubriendo de grandes artistas. Claro, claro. Sí, además, seguro que se podría hacer con tu trayectoria. Es decir, que tus 8 novelas, conociendo tu vida y los actos, los eventos Sí, que haya habido en esos años que te han llevado a escribir esas 8 novelas, también habría una relación, ¿no? También mira, habría un punto de inflexión. Yo, por ejemplo, esto es una confesión personal, pero todo lo que escribo desde 2024, em que es cuando muere mi padre, el evento fue tan shock para mí, claro, que todo lo que escribo desde 2024, yo que siempre he tenido un tono,
ligero, de comedia. Mi primera novela autopublicada era de humor absurdo. Ajá, Siempre me he visto muy cómodo en ese punto. A partir de 2024, todo lo que escribo es muy oscuro. Es sí, muy. O sea, me llena escribir dolor. Y es inseparable de lo que me ha ocurrido. Pero es que siendo consciente yo de que eso ocurre, es que no puedo evitarlo. Es que me claro. pongo a escribir y lo que sale de mí es dark, es oscuro, y terrible. Pero, joder, es bonito también Sí, desde ese sí, punto de vista. totalmente. Fíjate qué interesante, Marc, lo que comentas y, en fin, qué valentía por tu parte también, pues, el abrirte de ese modo y contar algo, pues, personal. Qué valentía por tu parte. Pero fíjate qué importante lo que comentas. Yo era de la escuela de hay que separar al autor de su obra. Mm, ujú. Y me he dado cuenta por cosas como las que acabas de comentar que no, que el autor y sus circunstancias de vida y su forma de pensar influye en su Claro, obra. claro, claro, claro. Influye en su obra. Entonces, Que si no estamos eh, hablando de un robot. Un claro, robot que hace una cosa, pero vive sí. otra, ¿no? Entonces, guau, qué interesante. Mira, además, eso enlaza mucho con algo que también he aprendido a lo largo de este tiempo, y es que mis momentos vitales son cambiantes. Entonces, esos momentos vitales, un momento vital mío puede durar un año, otro 6 meses, otro 3 años, no lo sé, Ujú, pero a ujú. lo largo de mis 51 años de vida yo me he dado cuenta que he tenido diversos momentos vitales, diversas etapas vitales. Una de mis obsesiones para que el primer borrador de una novela esté acabado en 4 meses es que no puedo permitir que una misma novela refleje 2 momentos vitales distintos. Ojo, porque se Mm, nota en la claro, novela, ¿no? absolutamente, absolutamente. Es decir, como yo me pillo una novela en un cambio de proceso vital, de momento vital, la novela se va a resentir. Entonces, para mí es muy importante el acabarla, ese primer borrador, lo más rápido posible, porque va a reflejar un único momento vital. Claro. Y la novela no se va a ver perjudicada por un cambio de momento vital. Yo creo también, Marc, que la escritura, y es otro de los motivos por los que yo escribo, por una parte terapéutica para mí, autoterapéutica. Sí. Yo pongo a mis personajes en tesituras o en trasuntos de tesituras que yo haya podido vivir, que yo no haya podido solucionar, pues porque la persona con la que viví esa coyuntura ya no está con nosotros, o, Ujú. y no pude solucionar. Y cuando pongo a mis personajes en esas coyunturas, en esas tesituras, y las solucionan, en cierto modo lo soluciono Qué yo bueno, también. qué bueno. Entonces, el escribir para mí al menos tiene también una parte terapéutica y deseo que para todo el mundo que lo haga también la tenga. Qué bueno, qué bueno. Pues una cosa que quiero preguntarte, sabiendo ya con profundidad cómo ideas las historias y que cuando realmente te sientas a escribir, realmente ejecutas una historia ya de un tiempo muy trabajada y muy pensada, eh, esta pregunta casi que nos referimos más a la primera fase, a la fase de crear toda la historia. Si resulta difícil cerrar una historia, ¿en qué momento dices aquí acaba la historia y Wow. aquí estará el punto final? ¿Es complicado esa decisión? Fíjate, ya no tanto, me cuesta más cerrar otras cosas, y me explico. Fíjate que hemos hablado de brújula y de mapa, Mm, y que el de brújula dice, tengo una premisa y sé cómo quiero que acabe mi historia. Y desde la premisa tengo que ir buscando el camino hacia ese final que he visto. Por lo tanto, no hay ninguna dificultad en el cierre, es decir, ya ujú, sabe dónde ujú. va a cerrar. Yo en el proceso de escritura me pregunto, vale, ¿cuál es el objetivo? Es decir, el objetivo de ver Rocky es si Rocky va a ganar el cinturón o no. Eso El es. objetivo de O sea, ver, responder a la gran pregunta, ¿no? claro, el Del objetivo de conflicto. ver Regreso al futuro es si Marty va a volver a 1985 o no. El objetivo de ver Tiburón es si el Sheriff Brody va a acabar con el tiburón o no. Eso Por lo es. tanto, el final lo tienes claro. Sabes dónde quieres llegar, sabes dónde quieres llegar. Bien es cierto que yo he necesitado práctica y varias novelas para crear un clímax, que es ese último acto, Ujú, ese ujú. tercer acto que digas, ostras,
aquí es donde se va a resolver todo y esto tiene que acabar muy en alto. Sí, Porque saber cómo acaba no significa alcanzar el clímax. claro, Puede claro. El acabar clímax es lo que algo, viene antes. claro. Entonces puede acabar algo que digas, vale, sí, ha acabado, pero bueno, no me ha emocionado o no me ha mantenido en vilo o Mm, no. Entonces, eso sí que me costó más tiempo. Eh, eh, lo que yo me ayudé para los cierres es en leer. Yo leo muchas novelas, bueno, muchas, pues no sé, entre 40 y 60 novelas al año, lo que ujú, puedo, lo ujú. que puedo. Evidentemente, la primera labor de alguien que escribe es leer, Es leer, sobre todo evidentemente, leer. Durante la evidente. escritura, en mi opinión, también. También, claro, claro, y así te desintoxicas un poco de lo que estás escribiendo, te alejas un poco, pero leer, y además leer de una forma un poco analítica, de decir, vale, ostras, me voy a leer esta novela de esta Mm, autora que, a ver, voy a analizar cómo presenta a los personajes, claro. si añade descripciones físicas de los personajes o no, cómo habla cada uno de ellos, cómo hace las acotaciones en los diálogos. Las acotaciones es un dijo, Fijo. exclamó y tal, Ujú, o la acotación es una acción que acompaña a las palabras. ujú. ¿Cómo cierra la novela? Es decir, ¿dónde hace el punto de inflexión hacia el tercer acto y cómo cierra esa novela? Entonces a mí eso me enseña muchísimo, ¿no? El aprender de grandes escritoras y escritores que existen Claro. y fijarme en cómo hacen ellos las cosas. Fíjate que hay una cosa que me cuesta más cerrar y es la fase de documentación. Nunca tengo bastante documentación. Siempre, la cadena del reloj de bolsillo de un señor del siglo XIX tenía nombre, la cadena en sí misma. Claro, El bolsillo del chaleco donde se metía el reloj tenía un nombre. qué eh, bueno. y entonces me cuesta mucho el cierre de la documentación. Es decir, hasta aquí, hasta Claro, aquí. claro, claro. Siempre creo que me va a faltar algo, que hay ahora estoy escribiendo sobre principios del siglo XX. Bueno, pues nunca tengo suficientes periódicos de principios del siglo Claro. XX, nunca tengo suficientes. Estoy acumulando 120 periódicos en distintos idiomas y tal, que luego no voy a utilizar prácticamente ninguno para nada. Entonces, eso me cuesta más, ¿no? El cerrar y decir, vale, hasta Qué aquí la bueno, qué documentación. bueno. Y qué, es difícil, y ya con la experiencia que tienes, es difícil ser consciente cuando estás ejecutando, ¿no? Cuando estás ya escribiendo y dándole forma a la novela. Es complicado, tener en cuenta, mantener al lector, enganchado. O sea, ¿qué técnicas usas para, o sea, eres plenamente consciente de esto? Porque además hoy en día que estamos tiktokeados Ujú. y que digamos que leer, antes comentábamos que comparado con escribir es como una actividad más pasiva, pero comparada con ver una película ya no es una actividad pasiva. Leer implica un trabajo de dos, el que Sí, sí. escribe y el que lee. Y tú tienes que imaginar y tienes que ponerte en situación. Y creo que muchas veces nos cuesta leer porque requiere un trabajo y a lo que nos han enseñado es que la diversión no requiere un trabajo. Tiene que ser ver, scrollear, mirar el móvil, dopamina a saco y ya Sí. está, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos mantener el interés en una novela de 400 páginas, eh, capítulo a capítulo y que la gente no se desconecte? Mira, hay una cosa muy curiosa en la narrativa y es que, como tú bien has dicho, las formas de narrar o de consumir narraciones van cambiando a lo largo del tiempo y que ahora consumimos narraciones de una manera diferente. Ah, no, Ujú. una serie, me la quiero ver de una sentada una tarde. Dame Ujú. todos los capítulos de golpe. Sí. Consumo stories de Instagram que son mini historias de 30 segundos, Ujú. con su inicio, nudo y desenlace, pero son Sí, mini sí. historias de 30 segundos. Si hoy en día, yo tengo la teoría, no sé si es cierta o no, pero de que si hoy en día se publicaran las novelas de Tolstoy, se iban a vender muy pocas. Claro, claro, claro. Es decir, porque esa era una narrativa mucho más pausada,
mucho más contemplativa, descriptiva, Mm. riquísima en matices, con un gran desarrollo de personajes. Bueno, como lector, Tolstoy, Dostoyevsky, Pasternak me alucinan como lector, pero Mm. reconozco que si tuvieran que publicar a día de hoy, no sé si alguna editorial se atrevería a Claro, publicarles. no solo ellos, es que voy a blasfemar, Sí, pero es que incluso yo creo que El Señor de los Anillos de Tolkien hoy en día, claro, no digo que se estrellara, pero sería muy, muy de nicho y tendría pocas ventas. sí. Y es porque la forma de consumir narrativa va cambiando. Creo que, vamos a ver, creo un error de base el escribir para los lectores. Buena esa. ¿Vale? Creo un error de base. Yo al final, el tiempo me ha demostrado que para quien tengo que escribir es para mí, para que a mí me guste, para que me... Y si mi forma de consumir narrativa aprueba lo que estoy escribiendo, es Mm. posible que otras personas también. Pero el escribir pensando en esto va a gustar a la gente, vamos a tener... No, voy a tenerme en Mm. vilo yo. Voy a decir, ostras, qué tensión narrativa hay aquí o qué ganas de... Oye, deseo pasar a la siguiente página o al siguiente capítulo para ver qué pasa. Entonces, lo primero es que yo he aprendido a no escribir pensando en lo que va a pensar la gente. Voy a cumplir con mis estándares de exigencia, voy a Ujú. cumplir con mis estándares de calidad o a intentarlo al menos, y si lo consigo, oye, pues es posible que guste a la gente. Muy bien. A partir de ahí es, ostras, ¿cómo ha evolucionado mi forma de consumir narrativa? La mía propia ha cambiado desde yo, en fin, reconociendo como maravillosas las películas de Wim Wenders, reconociéndolas como maravillosas, reconozco que estaba mucho más interesado en mi época de estudiante universitario que ahora en esas Ujú, películas. ujú, ujú. Y Claro, que esa sensibilidad me llegaba y me llenaba mucho más cuando tenía 20, 22, 24 años que ahora. claro. No lo sé si es por mi tiempo, porque tengo menos tiempo libre, porque tengo otras responsabilidades, porque busco en la narrativa otras cosas que no buscaba cuando tenía 22, 24 años, pero yo soy consciente de mi forma de consumir narrativa en cada momento del tiempo. Y según esa forma de consumir narrativa es como trato de crear esas historias. Entonces, claro, decir, ostras, vale, vamos a tratar de mantener una tensión a lo largo de todas las páginas. Es imposible ir a 100% de adrenalina, vamos a ir creando picos, Mm. valles, vamos a generar pulsos narrativos de cosas que tengan que ir ocurriendo. Entonces, para eso, pues bueno, es ese análisis previo del año que comentaba, Mm, ¿no? De ujú. voy a organizar la historia en mi cabeza. Claro, No puede ser que claro, cada capítulo sea 100% a tope, claro. 100%. No, vamos a ir dosificando esa narración. Tengo mi pizarra con los posits con cada capítulo y los voy cambiando de orden. Ostras, ¿funcionaría esto si lo pongo antes? ¡Wow! Veo mucha acción ahí y después veo un valle demasiado largo. No, voy a intercalar una escena de acción en ese valle. Mm, mm. Y una pregunta, porque a mí me pasa una cosa, ¿no? O sea, no puedo comparar mi trayectoria de escritor con la tuya, pero, pero pasa una cosa y es cómo reaccionamos ante las críticas, ¿no? Mm, Porque no sé si te habrá pasado a ti, pero yo en las dos novelas que he publicado, digamos que cuando, bueno, para empezar, siempre hay poco apoyo cercano, eso es un tema aparte, sí, pero siempre hay poco apoyo, o sea, que decir, lo digo con vergüenza y lo digo con pesar y lo digo sin que se me caigan los anillos, o sea, que haya gente de mi entorno que, que son amigos o familiares o lo que sea, que saben perfectamente que gané un premio literario y que publiqué una novela y que no hayan comprado la novela, ya no te claro, digo leerla, pero apoyar comprando la claro. novela. O sea, esto es así. ¿Eh? Y se lo digo a todos, o sea, no se me caen los anillos y intento generarles la cara de vergüenza
por no apoyar, ¿no? Pero luego la gente que sí que se compra el libro y que se lo lee, a mí lo que me ha ocurrido es que yo siempre digo, dadme opinión sincera, honesta, Ujú, educada, constructiva, pero claro, sincera. Es decir, si no te ha gustado, si no has conectado con la novela, quiero que me lo digas. Y quiero que me digas qué es lo que no te ha hecho conectar con la novela. Igual no es porque sea un problema de la novela, igual es porque te gustan otro tipo de novelas, pero necesito saberlo también, como para crecer yo también como escritor, tener ese feedback. Y siempre el feedback es bueno. Es como, sí, me ha encantado, qué guay, qué chula Mar, qué imaginación. No, decidme cosas malas también, claro. ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionamos ante las críticas de una novela? Tú que tienes tantas ya. Mira, yo siempre digo que yo ya tengo a mi madre para decirme lo bien que escribo. Entonces, entonces esa parte la tengo cubierta, ¿no? La de que entiendo lo que dices porque tú eres de esas personas que no concibe que una amiga, un amigo haga una obra de microteatro o haga una representación de baile y tal y no ir a apoyarle. Tú eres de esas Claro, personas que no lo claro. conciben. Si puedes, ¿por qué no? Claro, claro. Y te puede interesar un poquito más, un poquito O menos y tal, cero, pero o cero. o cero, pero es tu amiga, tu amigo, tu familiar, tu tal, Mm, y tú mm, no concibes que eso no sea así. Fíjate que eh, las críticas constructivas vienen siempre muy bien, porque te hacen despejo y te hacen tenerlas en cuenta para la siguiente obra, ¿no? claro. Para la siguiente, para decir, ostras, voy a tener en cuenta esto que me dijeron. Es importante el poner también un poco en solfa las críticas, positivas, negativas, ponerlas un poco en solfa. Es decir, si de 100 comentarios, 100 reseñas o en Goodreads, en Amazon y tal, 80 dicen qué pobre construcción de los personajes, digo, ostras, aquí hay Algo algo, pasa. algo pasa, algo pasa. Si Sí, lo sí. dicen 3 de 100, digo, bueno, hay que cogerlo un poco con Mm, pinzas. mm. Al Lo han final no dicho, deja de ser un muestreo. claro, lo han dicho Aleatorio, claro. pero un muestreo. Claro. Fíjate que sí que es cierto que tampoco yo soy muy amigo de leerme todas las reseñas que se publican de mis novelas, eso, en Amazon, en Goodreads, en cualquier otra plataforma, porque Mm, no me quiero mediatizar por ellas. Prefiero las conversaciones con personas cercanas que te dicen, ostras, tío, aquí has patinado un poco, ¿eh? O me ha gustado, pero es que me costó 100 páginas entrar y me lo seguí leyendo porque eras tú. pero tienes gente cercana que te da esa opinión. Sí, sí. Eso está bien, está bien. Normalmente porque ya cuando escribes y estás un poco introducido en el ambiente, ya tienes amistades del círculo de la escritura Mm, donde, bueno, pues te intercambias libros, tal, y entonces de una manera lo más amable posible le dices mm. cómo lo ves. Pero también ocurre lo siguiente, y es que imagínate, Marc, que vienes tú, te lees una novela mía, nos sentamos y me dices, ostras, oye, sí, me ha gustado, pero no he entendido cómo tal y cómo ocurre que este personaje luego al final resulta que era primo de tal. Claro, Marc, es que claro, lo dice en la página 22. ¿No te acuerdas que en la página 22 dice, tengo una sorpresa familiar para ti, pero que... Y tú, ah, vale, sí, es verdad. Bueno, pues no había caído. Pero Mm. y yo te lo puedo resolver eso. Pero a un señor de Vigo no se lo puedo resolver. El señor de Vigo va a decir, ¿esto qué mierda es? O sea, Bueno, pero ¿cómo que de eso, repente... claro, pero también porque, o sea, entra una componente fundamental cuando vemos algo, o sea, cuando leemos cuando leemos un libro o vemos una peli y tal, también entra una componente fundamental que es que a veces no, no consumimos bien ese arte. Puede ser. Ahora entramos en eso si Lo digo quieres. porque yo me puedo leer tu libro, pero si me lo estoy leyendo desconcentrado, Sí, luego, bueno, luego no vale achacarte a ti que no me he enterado bien de la trama cuando he sido yo el que no me he enterado. es posible. Lo que pasa es que yo no controlo No, tu claro, modo de claro, claro, lectura, tu tal, no lo claro, controlo. claro. Entonces, es muy natural que eso, vengas tú, me digas tu crítica lo más constructiva posible y yo te la rebata.
te la rebata, te trate de dar explicación, te Ujú. convenza y me vaya tranquilo a mi casa. ¿Ves? Le he convencido. Le he convencido. Cuando la realidad es que ninguna crítica hay que rebatirla. Ya, Ninguna. Hay que tomar nota de ella. y ya está. Ostras, pues miraré a ver lo que dices, Marc. Lo tendré en cuenta. Mm, Como 10 personas más me digan lo mismo que me has dicho tú, sí. diré, hay algo en la generación de la trama y tal que no supe Ujú, ujú, transmitir bien. ujú, Pero no me puedo dedicar a rebatir críticas, me puedo dedicar a agradecerlas, a agradecer que me las hagan y ujú. a tomar nota de ellas, a guardarlas en mi mochila para la siguiente, para decir, Claro. ostras, aquí hay algo que me lo dijeron bastantes personas, sobre construcción de un personaje, sobre desarrollo de una subtrama, sobre resolución de un conflicto, sobre algo. Hay algo que no hice bien. Porque mi trabajo no es rebatir críticas, No, es no, claro, es agradecer agradecerlo que y alguien me las mejorarlo. haga. Ujú, Sí. ujú. Claro, claro. Y dime una cosa que hayas aprendido de ti mismo gracias a escribir, que no lo habrías descubierto probablemente haciendo otra cosa o no escribiendo. Wow, he aprendido muchas, ¿vale? Pero algo que me ha servido, he aprendido muchas cosas que me han servido fundamentalmente para la escritura de los siguientes Ujú, libros, por ujú. ejemplo, o para mis conferencias. Yo doy muchas conferencias. Yo al final siempre digo que yo vivo contando historias. Puede ser en un libro, puede ser en un podcast, puede ser en una conferencia, puede ser en una clase, pero al final contando historias. Pero algo que he aprendido que me ha servido para todo en mi vida es la satisfacción de que, sin que nadie me obligue, a solas, rascando tiempo de donde no lo hay, poder llevar a cabo un proyecto desde el punto cero al punto final, con un cierto sentido. Y Ujú. haber tenido la resiliencia, la capacidad, la constancia de haberlo hecho. Y entonces digo, ostras, ¿qué capacidad tengo? Tengo esa capacidad. Eso se lo he oído decir también muchas veces a amigas, amigos que corren maratones. De decir, ostras, si corro un maratón me demuestro que soy capaz de hacer lo que sea en esta vida. Soy capaz de resistir Desde lo luego yo, si tengo que correr el maratón yo. claro. Y entonces me resuena mucho a escribir una novela, ¿no? Ostras, si Mm, soy capaz de escribir una novela, luego ya veremos qué vida tiene la novela, pero he sido capaz, la he llevado de cero hasta el final. Tiene un cierto sentido si he sido capaz, sin que nadie me obligue, sí. sin tener unos puntos, un checkpoint, unos puntos de control, sin... Soy capaz de hacer cualquier cosa en esta vida. Y creo que eso me ha generado una satisfacción interior muy importante que me ha ayudado mucho con otros proyectos profesionales o personales en mi vida. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, o sea, es una virtud o una técnica aprendida, llamémosla como quieras, Sí. pero muy valiosa, ¿eh? Muy, muy, muy valiosa. En tu experiencia personal, ¿la escritura tiene detrás más talento, más disciplina, más una de la otra? ¿Es una mezcla de ambas? Mm, wow. Creo que, perdón, me voy a poner las gafas que empiezo la presbicia me va acechando. Creo que el talento sin disciplina no sirve de nada. Creo que con muchísimo talento y poca disciplina puedes crear algo, Ujú, pero con menos talento y una mayor disciplina puedes crear algo que puede ser mejor. Entonces, creo que la virtud está en saber combinar las dos cosas. Creo incluso más importante la actitud que lo innato que podamos tener. ujú, ujú. Lo innato nos ha venido, lo tenemos dentro, pero si no lo trabajamos no Claro. va a mejorar. Entonces, creo que ese, al menos para escribir, al menos para contar historias, creo que es un talento que se puede ir adquiriendo con el tiempo. Ujú, ujú. Creo que es un talento que gracias a leer mucho, gracias a escuchar a escritoras, escritores, ir a conferencias, ir a presentaciones, creo que ese talento se puede ir adquiriendo, pero creo que la actitud es algo que tenemos que trabajar cada uno de nosotros mismos. Entonces, Claro. la
constancia, el estoy aquí. Yo, bueno, conozco innumerables personas que han iniciado un proyecto literario y se lo han dejado. O que están 5 o 6 años escribiendo la misma novela, ¿no? Sí, sí. Y entonces, yo, vamos, recomiendo, o sea, creo que no nos debemos preocupar por creo que no tengo el talento suficiente, sino tengo la constancia suficiente, tengo la pasión suficiente, Claro, tengo el desempeño suficiente. claro. Eso es lo que cuando daba clases de guitarra, se lo decía a muchos alumnos, ¿no? Cuando hay algún alumno que está impresionado por un guitarrista de un grupo, o en solitario o lo que sea, ¿no? O me ve a mí tocar y tal, Sí. y madre mía, bueno, cuando escucho a algún alumno decirme, uff, yo jamás voy a hacer eso, ¿no? Cuando yo hacía algo. Y, y yo siempre respondía lo mismo. Digo, Mira, es verdad que hay gente que puede tener más talento que otra y puede tenerlo innato, que es un poco lo de cantar, ¿no? Cantar puede cantar todo el mundo. Es verdad que hay gente que nace con la herramienta de la garganta, ¿no? De las cuerdas vocales, de una manera tal que ya le permite sonar muy bien Ujú. sin hacer nada, y otra gente que va a tener que trabajarlo para sonar a ese nivel, ¿no? Es la injusticia de la genética. Sí, Pero todos, aunque requiera más o menos trabajo, todos aspiramos a hacer eso. Pues con la música o con la escritura es igual. El secreto detrás de tocar así es horas, es horas, dedicarle horas. eso es. Entonces, claro, yo siempre preguntaba, digo, ¿cuántas horas le dedicas al instrumento a la semana? ¿Cuántas horas? Una, dos, tal. Digo, ya, pues yo 6 cada día. Claro, Entonces, claro, es lógico que se mejore más si dedicas 6 al día en lugar de una o en lugar de 10 minutos. Con la claro. escritura es igual, es una cosa que yo eh, no tuve tan en cuenta la primera vez que escribí, o sea, la primera vez que escribí, la primera vez que publiqué, la Ujú. autopubliqué una novela, que con la segunda sí que es la que ganó el premio, sí que intenté hacer esfuerzo en eso, ¿no? Que es, Marc, tienes que escribir una novela, pero para eso tienes que practicar. Esto no va de sentarse y escribir y ya está. O Sí, sea, tienes que escribir muchas cosas y tienes que escribir todos los días, pero no con el objetivo de escribir una novela, sino con el objetivo de practicar. claro. Cuando se te presenta la premisa y escribes esa novela, has practicado previamente. Pero es una cosa que me costó mucho meterme en la cabeza, que era escribe todos los días, pero sin ninguna pretensión. O sea, Ujú. escribe lo que te pasó ayer, escribe una cosa que te has inventado, escribe un diálogo, una conversación, una Claro. descripción, pero no pienses que eso va a ser la hostia y que eso que estás No, escribiendo se va a convertir en algo, porque lo que estás haciendo es practicar, es un curso. es un Luego ya entrenamiento. veremos si algo de lo que has escrito es verdad que puede inspirarte y Claro. decir, pues de aquí sí que puedo sacar, ¿no? Pero la mayor parte de las cosas que escribo, el 99,9% de las cosas que escribo en mi día a día, se quedan en un documento perdido en el ordenador para siempre. Pero es un entrenamiento, es Claro, decir, eres claro. como un deportista que está Exacto. entrenando un poquito cada día para cuando llegue el momento de darlo todo, pues estar en las mejores condiciones para Eso darlo. es, eso es, eso es. Mira, El símil sería que no se gana una maratón todos los días. claro. No se gana una carrera todos los días. Mira, normalmente esto me ha pasado a mí y sé positivamente que le ha pasado a mucha más gente. Yo escribí mi primera novela, esa novela sencillita, tal, Mm. esa arquitrama de libro, y en esa primera novela volqué todo aquello que en mi cabeza había pensado como frases geniales durante años. Eso que mi abuelo me decía, y digo, esto algún día lo tengo que contar. Una anécdota que me pasó a mí, que maravillosa, y Mm. entonces la pongo en que le pasa al protagonista y tal. Es Era un decir, checklist, ¿no? totalmente, totalmente. Es decir, lo mejor que había dentro de mí acabó en esa novela. Mm. ¿Qué ocurre? Que me puse a escribir la segunda novela y estaba completamente vacío. Completamente, o sea, es Qué decir, bueno, qué tenía bueno. una historia, pero realmente no sabía cómo llevarla, no, el personaje no lo visualizaba como una persona que me fue muy difícil. Y en cambio es en una tercera novela cuando realmente partes desde cero y te reinventas un poco a ti mismo. Mm. Es cuando decir, vale, desde la nada
voy a intentar crear algo de una manera Sí. muy consciente. Yo siempre lo digo con tono de humor, pero lo digo muy en serio, que yo me empiezo a creer a la gente que escribe a partir de su tercera novela. Qué bueno. A partir de su tercera, a partir de mi peak era en la primera, donde he puesto todo lo que quería poner en una novela. La segunda es como el segundo álbum de muchos grupos. Pero la tercera es como un renacimiento, ¿no? Ujú, qué Un bueno. renacimiento Yo lo estoy desde ese sintiendo stand. así. No sé si acertaré o no, Qué bien, pero en la que, o sea, lo que va a venir de todo lo que estoy intentando hacer, de lo que va a venir, lo siguiente que sea, será mi tercera, claro. realmente canónica. Así que Pues estás en espero que ese se proceso cumpla. de reinvención, probablemente. Ujú. Qué bien, muchas felicidades, Marc. Bueno, ya veremos el resultado, si me tienes que dar felicidades o no. Pues estamos ya acercándonos al final, ¿vale? Pero hay una cosa que te quiero preguntar, Vamos que es allá. que si tuvieras que vivir las aventuras de una de tus novelas Ujú. en primera persona, o sea, tuvieras que vivir, ¿cuál sería? ¿De qué novela? Mira, en mi última novela, en El Rey de Bronce, la dedicatoria que pone antes de empezar la novela, esa pequeña frase, Mm. dice algo así como, perdona, pues no me lo sé de memoria, pero dice algo así como, a los que vivimos a través de los libros las aventuras que hubiésemos querido vivir en nuestras vidas. O sea, Mm. yo hubiese querido vivir todos mis libros. A ver, O sea, está yo bien, está bien. escribo porque no he podido vivir esas aventuras. Así es, así es. Y A también mí- los leemos por eso, ¿eh? Y también, efectivamente, para vivir aventuras que en nuestro día a día. Yo, pues mira, me hubiera gustado vivir en el siglo XIX a caballo con una espada al cinto y vivo en el XXI con Con un smartphone. subidas de gasolina, electrodomésticos a plazos y una vida Sí, nos ha tocado, sí, sí. muy poco emocionante. Entonces, a mí me hubiera gustado vivir y no necesariamente como el personaje protagonista, todas mis novelas. Mm, Me hubiera gustado, si tengo que elegir quedarme con una de las novelas y un personaje de alguna de las novelas, me hubiera gustado ser, y va a ser algo completamente descontextualizado, por supuesto, esto que te voy a contar, bueno, bueno, bueno. pero dentro de La última mirada de Goya, Sí, me hubiera gustado ser un personaje que se llama Andrea Boscoscuro. vale. Y ahí lo dejo, y si alguien alguna Eso vez es, lee eso esa es, eso novela, es, eso es. pues puede saber a lo mejor por qué. Eso es, eso es. Desde aquí invitamos a profundizar, a leer Sí, la novela y a pero a mí, conectar con vamos, ese personaje. todas mis novelas me hubiera encantado vivirlas a mí, Qué bueno, qué bueno, todas las historias. qué bueno. ¿Y ha habido algún capítulo o parte o trocito, o diálogo, lo que sea, que te haya costado emocionalmente? Ya no costado porque no es tu día, porque te encuentras mal o cualquier cosa que nos pueda molestar a la hora de escribir, sino porque emocionalmente sabes que te estaba tocando la patata y aún así Sí. tú lo quieres meter. Sí, como te comentaba antes, yo utilizo mucho las novelas como para pasar cuentas con la vida, Mm, ¿no? mm, Y para poner a los personajes en determinadas situaciones que yo he vivido, que no he sabido resolver o no he podido resolver y tratar de hacer que ellos las resuelvan. En mi novela más reciente, que es de 2025, El Rey de Bronce, me alejo un poco del espíritu histórico, es una novela que transcurre en la actualidad, no mm. de las aventuras y el arte. Trata sobre un joven emprendedor tecnológico valenciano que vende su empresa por 10 millones de euros para poner en marcha el plan que lleva 15 años dando forma, que es vender al tercer mayor museo de Estados Unidos la estatua de bronce del siglo IV antes de Cristo de Alejandro Magno mejor conservada de la historia. Hostia. El único problema es que esa estatua no existe. No. Ese es el único problemita que tiene. Ese es el único problemita que tiene. Entonces, es una trama a lo Ocean's Eleven, El Golpe, Qué El secreto de guay, Thomas qué Crown, guay. The Italian Job, ¿no? Esas tramas de robos, timos, estafas y demás, donde hay un gran plan maestro, hay una mente pensante que va por delante de todo el mundo
con un plan que te intenta sorprender, ¿no? Qué guay. Y entonces, parte de ese plan requiere la habilidad, una habilidad muy concreta de un personaje que aparece esporádicamente, que es un anciano ya en los últimos compases de su vida, en los últimos meses de su vida, pero que tiene una habilidad muy determinada. Y que entonces nuestro protagonista va a visitarle, le cuenta lo que quiere hacer y le dice este anciano, dice, eso que quieres hacer tú solo lo hacen dos tipos de personas, los codiciosos o los vanidosos. ¿Cuál de ellos eres tú? Y nuestro personaje responde, creo que los dos. A lo que el anciano le replica, no eran dos tipos de persona, eran tres. Lo que es que nunca había conocido a alguien que reconociera que era de la tercera. Y tú eres de la tercera, de los que están rotos por dentro. Hostia. Entonces, ese tipo de párrafos muchas veces recogen alguna experiencia mía y son esos párrafos donde suelto algún lastre y la Qué escritura es bueno. muy terapéutica para mí. Qué bueno. Es que mola saber estas cosas porque es lo que decía al principio. Leemos la novela y muchas veces, aunque creamos que hemos entrado en la historia, nos hemos quedado en la superficie, Sí, ¿no? Es la típica de mirar un cuadro y tú sentir, interpretar una cosa, pero eso como es. no tienes al pintor al lado, el pintor igual dice, pues no, nada que ver. Yo pinté esto porque para mí simbolizaba esto o lo otro, me ocurrió Ujú, tal cosa, pero tú ese arte lo recibes de otra manera, ¿no? Entonces, esa misma conversación que para ti tiene un significado literal en tu vida, claro. para mí como lector lo puedo interpretar de otra manera, ¿no? Entonces, joder, es Sí. precioso porque teniendo el mismo efecto en la trama, cada uno aportamos como una parte emocional. Mira, yo creo que esa escritura terapéutica, creo que, bueno, es maravilloso, ¿no? El poder encontrar algo que, oye, y lo podemos encontrar en el ejercicio físico, ¿no? O Mm, en un buenos ratos con amigos o tal, cosas que te ayuden a sacar piedras que llevamos en la mochila. Y la escritura puede ser una forma para quien desee adaptarla. En mi caso, yo conozco muchas escritoras y escritores que escriben novela intimista, una mm, novela incluso de autoficción, ¿no? Donde, aunque mm. sea con otros nombres, están relatando un hecho que les ha pasado a Sí, ellas o a ellos. depositan mucho de ellos, ¿no? Dentro Sí, de esa historia. sí. Mi punto de vista, Marc, único, personal e intransferible, es que mi vida ya es un drama intimista, como para que por las noches, cuando me voy a leer, lea el drama intimista de otra persona. Repasarla, ¿no? Lea el drama intimista de otra persona. Yo me siento mucho más cercano a esa terapia propia, eh, camuflarla dentro de las Ujú, aventuras, ujú. dentro de esas historias bigger than life, ¿no? Sí, Más grandes que la vida, que en el propio intimismo explícito. muy bien, muy bien. Pero eso yo te digo que es personal e Sí, intransferible, claro, ¿eh? claro, claro, claro. Sí, sí. Y has dicho que estás ya estás ahora inmerso en Sí. la novena. Supongo que no podrás dar muchos detalles, pero ¿qué historia está por contar por Javier Alandés? Mira, hay una cosa que a los creativos nos ocurre, tú que eres un gran creativo, estoy seguro que te ocurre. Voy a hacer una comparación, o sea, yo soy muy fan de tus vídeos de cine, ¿no? Sí. Y sé que hay algunos que tratas de novedades y otros que tratas de determinados aspectos de una película, entonces soy muy fan de toda esa variedad. Eso significa, o quiero pensar que significa, que en tu cabeza viven 3.000 posibles vídeos y que, Suele ser una jaula de grillos. y que tienes que elegir cada vez cuál es el que merece ser contado. Claro, sí, sí, desde luego, desde luego. Tienes esos 3.000 y tienes que elegir muy cuidadosamente cuál es el que merece ser contado, pues según tu línea editorial de las últimas semanas o Ujú, según una serie de variables. sí. A las personas que escribimos, y a ti también te pasará, viven en nuestra cabeza
300 posibles historias. Yo, pues tengo, en fin, tengo el objetivo de que cada historia que escriba se publique por una editorial. Ujú. Pero la editorial me va a publicar, siendo muy optimistas, una novela cada 2 años. Siendo optimistas, una novela cada 2 años. Sí, los tiempos Porque, son prolongados. claro, los tiempos son prolongados, hay que darle tiempo a tu novela, a la que se ha publicado, hay que darle un tiempo de recorrido, y entonces no vas a canibalizar tu última novela con una nueva. Ujú. Hay que ir jugando Claro, con esos claro. tiempos. Si yo tengo 51 años, Marc, y me publican, siendo muy optimista, cada 2 años, ¿cuántas novelas me quedan por publicar? ¿15? ¿12? Ujú, ¿16? No más. ujú. Pero en mi cabeza viven 300. Entonces tengo que elegir muy bien, a cuál le voy a dedicar el tiempo. Sí, sí, Tengo sí. que elegir muy bien. Entonces, yo he encontrado a lo largo de mis libros y de las historias que he escrito, he encontrado ese nicho en el que me siento muy cómodo, que es anécdota respecto al mundo del arte, no, Mm, de un pintor, de una obra, de un hecho en concreto, que no esté, que sea curiosa, que sea poco conocida, o que incluso a lo mejor no se conozca bien la resolución o no esté resuelta, y mm. ficcionar sobre ella o alrededor de ella de una manera verosímil, de tal forma que lo verdadero y lo verosímil se fundan hasta que la persona lectora no sepa diferenciar Claro, claro, cuál es cuál. claro. Y entonces estoy inmerso en una historia de ese tipo. Qué guay, qué guay. Como los contratos que se firman son tan leoninos, con unas Mm. cláusulas, no puedo hablar No, no, sobre no, no, ello. sí, y No puedo, mejor porque se queda como, claro. como en Pero misterio. Sí, sí. también es cierto que yo, que soy un admirador de la pintura española, y que tengo un libro dedicado a Sorolla, otro a Goya, otro a Velázquez, se me van acabando las opciones de hits, ¿no? De greatest Sí, sí, hits, se sí, me van sí. acabando las opciones. Claro, claro. Ya que No, no, pero, el siguiente libro es una de las opciones de greatest hits que no sí, he ¿no? tocado hasta ahora. Vale, vale, vale. Lo dejamos ahí porque, Claro. porque hay mucho interés, hay mucho interés. Pues hay tres preguntas comunes que quiero hacer Sí, a toda la gente que participe en el podcast, pero antes voy a hacerte la última de lo que es la charla contigo, que es que quiero que hablemos un poco de la cara oscura de escribir, ¿no? Antes ya hemos pasado un poco por encima, sí. porque tú y yo, el día que nos conocimos, caminando por Valencia, me contaste, y lo has mencionado ya aquí, que cambias cuando escribes, algo ocurre cuando escribes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien está inmerso en ese proceso de contar una historia? Porque me sentí muy identificado con lo que me contaste y creo que es una cosa que no se suele contar Ujú. de este oficio. Mira, yo he identificado, al menos en mí, varias partes oscuras del oficio de escribir. Están las partes oscuras de escribir y las partes oscuras de publicar, ¿vale? Y Mm, ese es mm, otro tema. Pero claro. fíjate, como una parte oscura de publicar, te puedo decir que los libros me ocupan el 70% de mi tiempo para el 25% de los ingresos. Y te encuentras en una tesitura muy compleja de decir, pero esto me está compensando, me llega a compensar, porque si esto lo hago por escribir, por Mm. contar historias, por esa parte terapéutica y tal, no necesito publicar. No, regalas el libro, ya está. Claro, lo Lo regalas. terminas, lo Eh, editas, PDF. Yo conozco mucha gente que dice, yo he escrito este libro pues para ayudar a personas que se encuentren en la misma situación. Yo eso lo he oído muchas veces, no sé si tú lo has oído alguna vez, yo lo he oído Ujú. muchas Sí, veces. sí, sí. Yo siempre respondo, oye, si tu objetivo es ayudar, conviértelo en PDF, súbelo a una web y que lo lea todo el mundo gratis. Ah, no, hombre, Claro. eso no. Ah, pues entonces a lo mejor resulta que a lo mejor hay otro objetivo además de ayudar. Claro, claro. A lo mejor. Sí. Mira, hay una parte compleja a la hora de escribir, vamos a centrarnos en escribir, y es que corres el riesgo de vivir más con personajes que con personas. Completamente. Y corres el riesgo de desconectarte un poco del mundo real.
Y eso no hay que perderlo de vista. Es decir, yo sigo teniendo 2 hijos que me necesitan, sigo teniendo que acompañar a mis alumnas y a mis alumnos en sus proyectos y de compartir espacio y tiempo de ocio con amigos. Y no hay que olvidarse de eso porque un proyecto literario, por lo menos a mí, me puede llegar a obsesionar de tal modo que me focalice en ello. Y eso, Sí, en mi caso al menos, no es bueno. claro. En mi caso al menos. Entonces, esa parte oscura es compleja. Si se tiene pareja, Tiene es que ser muy complicado. consciente de que Sí, eso pasa. pero fíjate, si esa pareja acepta que tú escribas y acepta eso, conserva esa pareja porque eso es un unicornio también, ¿eh? O Sí, sea, sí. conserva esa pareja porque eso es un unicornio. Pero la Sí. persona que escribe también tiene que ser capaz de a sus hijos, a su pareja, a personas que van a vivir de cerca el proceso, ser Mm, capaz de explicarles cómo lo está viviendo. Ostras, mm, mira, es que lo vivo de esta manera, lo vivo sí. con esta forma de meterme dentro. Por eso yo, mis procesos de ejecución de escritura, que es cuando yo me encierro un poco más en mí mismo, no pueden durar más de 3, 4 meses. Claro, No claro. pueden durar más. No Eso pueden me lo durar porque es penalizarían a mis hijos, a mis amigos y tal, les penalizarían. eso me lo hiciste ver tú, precisamente el día que nos conocimos, porque fue como una apertura de ojos, porque yo considero desde 2020, desde la pandemia, que es cuando ya me he dedicado a escribir más a Sí, full, ¿no? Pero te diría que desde 2020 hasta aquí, que ya son 6 años desde la sí, pandemia, han sido 6 años ininterrumpidos de escribir. ajá, Y ha sido fatal para mi mente, claro, porque no se puede estar en eso. O sea, constantemente estoy pensando en esa historia, constantemente estoy creando, y constantemente estoy destruyendo y creando, destruyendo y claro, creando. Y a veces hasta pierdo el hilo en una conversación porque me pongo a pensar en personajes sí. y alguien me está hablando y yo escucho "Ra, ra, 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 ra", porque yo Eso estoy pensando, "Ah, entonces este saca la espada y le claro, corta un brazo al otro. sí, Entonces, claro, llega un pues, momento en que digo, ya está bien. Y sobre todo lo noto cuando sueño en esas uf, historias. claro. Que digo, pero Dios, ¿qué me está Que, pasando? tu subconsciente está absolutamente entregado a ese mundo que estás creando. Claro, y quiere salir en todo momento. Yo creo que es muy importante en escribir y seguro que en muchísimas otras actividades la autoconsciencia. La autoconsciencia, es decir, ostras, ¿cómo está afectando esto que estoy haciendo a las personas que yo quiero que están a mi alrededor? ¿Es Mm, positivo para ellas? ¿Puedo explicárselo? Porque yo puedo entender perfectamente que mis hijos estén en su periodo de exámenes y en su periodo de exámenes que estén más ausentes, más irascibles o más callados. Lo claro. puedo entender perfectamente. Pues bueno, ¿por qué no hago que ellos también me entiendan a mí cuando estoy en este periodo? De hecho, has dado con la clave, Javier. Se parece mucho a eso, a cuando venían periodos de exámenes Sí, y estás encerrado en la biblioteca o en casa y no sales, no haces nada, no estás más apático, muy estás poco preocupado comunicativo, claro. claro, muy poco comunicativo, Mm, sueñas con eso todo el rato, te estás sí. jugando mucho y se parece mucho a eso, Mm. a esa sensación. Pero estoy convencido que al igual que yo, que me ha pasado cuando he estudiado y ahora entiendo a mis hijos cuando les pasa, estoy convencido que cuando se lo explico, ellos también me entienden a mí. Claro. Entonces, esa comunicación con las personas que tenemos alrededor es muy importante, pero para eso tenemos que ser muy autoconscientes, muy Mm, autoconscientes. Y hay una cosa, Marc, permíteme que esto es como una reflexión muy personal, no le pertenece a nadie más, ni pretendo que le pertenezca a nadie más, ni que le pase a nadie más, pero que forma parte de mi autoconsciencia en todo esto y también es algo que le pego muchas vueltas. Fíjate que yo me encuentro en una tesitura de que yo escribo, yo, oye, estoy muy agradecido de tener una agencia que me representa, una editorial que me publica, de que haya festivales que me llaman para participar, ferias del libro y que mm, vaya a no sé qué ciudad para hacer una presentación o que muy agradecido. Pero ha llegado un momento en mi vida que digo, ostras,
representa el 70% de mi tiempo y me procura el 25% de los ingresos que yo necesito. Es decir, Sí, el sí, otro 75% lo tengo que conseguir en el 30% de mi tiempo. Y entonces lo ves todo como un poco asimétrico y descompensado. Y me pregunto y digo, ¿y por qué lo sigo haciendo? claro. ¿Por qué lo sigo haciendo? Y entonces me doy cuenta de que, ostras, es que, pues me da mucha satisfacción cuando se publica una nueva novela mía y entrar en una librería y verla Sí. y estar paseando por otra ciudad. Marc, a mí me parece muy loco, me sigue pareciendo muy loco estar paseando por Santander y en el escaparate de una librería ver un libro mío. Me parece Claro, súper claro. loco, o sea, Claro, entonces, claro, claro. entonces ostras, vale, en esa satisfacción personal, ¿cuánto hay de verdadera satisfacción de trabajo bien hecho y tal? ¿Y cuánto hay de ego? Mm, Porque en mi caso hay una parte de ego, en mi claro, caso, solo claro, hablo claro. por mí. Sí, sí, Y, sí, y sí. entonces esa autoconsciencia también me ayuda a regular los niveles. También me ayuda a regular los niveles y a no autoengañarme, ¿no? De qué contento estoy que se haya publicado una novela porque es una satisfacción personal que he sido capaz. Sí, sí. Pero en mi parte también es que me mola verme en las librerías, ¿eh? Claro, claro, En mi, claro, en claro. mi caso, hablo Claro, solo por claro, mí. claro. Y entonces, ser autoconsciente de ello me ayuda a regularme, a ponerlo todo en su justa medida, a pensar que, oye, a ver, que chaval, decirme a mí mismo, chaval, que tus novelas están bien, no están mal, pero tampoco es que esto sea Guerra y Paz, o sea, que los hermanos Karamazov, o sea, no están mal. Dan lo que prometen y con eso. Y entonces eso me ayuda. Yo siempre he dicho, Marc, que yo que estoy satisfecho de cómo van las novelas, jolín, pues el tener un año, una novela entre las 100 novelas más vendidas del año, cuando en España se publican 900.000 títulos, jolín, pues está Sí, muy sí, sí, bien, sí, sí. está muy Nada mal, bien. nada mal. Pero yo siempre me recuerdo que que afortunadamente la vida es muy sabia y este moderado éxito me ha llegado a los 50 años. Porque si me llega a los 30, estoy preguntando que cuándo me van a dar el planeta. Ya, ya. Está ¿Sabes? claro, sí, está claro, está claro. Entonces, pues en mi caso, al menos una dosis de autoconsciencia, de análisis de lo que se está viviendo, a mí me viene muy bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues vamos a hacer las 3 preguntas finales, Vamos que allá. serán comunes a Ujú. todos los participantes de las sombras de la caverna, que es un nombre en relación a Platón, lógicamente, a Sí, la caverna claro. de Platón. Esas sombras que creemos que son unas cosas y luego son otras. Y son 3 preguntas que son, 2 de ellas especialmente personales. Entonces tienes la libertad de no contestarlas también, te digo, ¿eh? O sea, no estás obligado a responder nada. Perfecto. Entonces, la primera pregunta es si tienes alguna fobia, tipo Sí. acrofobia, claustrofobia, aerofobia. Sí, mira, una fobia que además me ha dado mucha vergüenza a lo largo de mi vida. Ya ha llegado un momento, bueno, pues que pasan los años, que ya pues te da menos reparo hablar sobre ello y tal. Y aparte es Mm, una fobia que me afecta muchísimo, Marc, muchísimo, que me condiciona muchísimo. Y es que le tengo fobia, ¿eh? O sea, la definición de fobia a los petardos. no me digas. Viviendo en Valencia. Sí, sí. Bueno, tiene un sentido muy lógico, tiene un sentido muy lógico. Es decir, en Australia existe la fobia al tiburón blanco. Claro, claro, claro. Aquí te expones, en Valencia te Aquí en expones a los Valencia no existe la petardos. fobia al tiburón blanco. En España no No, existe una claro, fobia a claro. los Eso tiburones es verdad, blancos, eso es verdad. ni a las boas constrictor, ni a. Efectivamente, ¿Sabes? Pero efectivamente. sí, y entonces es algo que me ha condicionado mucho Qué porque fuerte. no puedo ir por la calle cuando hay petardos, Mm, me aleja por completo de lo que estoy viviendo, de las personas con las que estoy, qué bueno. mi mente se va a otro lugar y tal. Y he tratado de solucionarlo
hasta donde yo he profundizado con profesionales de la psicología y demás, la manera de solucionar una fobia es con terapia de exposición, yo me he expuesto y he llegado a la conclusión de que no me compensa. De que no quieres solucionarlo. De que no, ¿qué paso? Claro, claro, Cuando son fallas ya me iré fuera de claro. Valencia y ya volveré cuando las quemen. Exacto, exacto. A mí me pasa un poco igual, ¿eh? Yo tengo aerofobia Ajá, y evidentemente una de las terapias para poder mejorarla es la terapia de exposición, coger vuelos pequeñitos, ir cogiendo un claro, poco tal. Pero es que no tengo interés, que claro. no quiero, no, o sea, hay un problema ya de base y es que no quiero solucionar ese No problema. me compensa solucionar la Claro, exposición, claro. no me Entonces ahí compensa. ya chocamos con otra pared, ¿no? Es Claro. curioso, es curioso. Pero sí, Las- te agradezco mucho la pregunta y es la primera vez que hablo de esto en público. Te lo agradezco muchísimo, Marc. Y yo que respondas, y yo que respondas. Creo que es una pregunta interesante. Estaba dándole vueltas a qué preguntas podría hacer comunes a todos. Ahora verás las otras dos. Pero la de la fobia, teniendo yo fobias también, eh, por ejemplo, tengo talasofobia, la Ajá, de la inmensidad del mar, ¿no? sí. Em, pues creo que todos tenemos algo que decir, ¿no? Y sobre todo, ya no que decir, sino que escuchar. O sea, la gente que escuche el podcast y que se sienta identificada también en estas cosas, ¿no? Muchas veces creo que nos fustigamos mucho cuando tenemos fobias a algo y reconozco que hay fobias que hay que atajar, ¿no? Que hay que solucionar, ¿no? Pero hay otras que, bueno, pues mira, pues lo que tú dices, tengo fobia a los petardos y los evito y ya está, ¿no? Pero fíjate, perdona que me extienda en este tema, ¿no? Pero que es Ujú. que quiero agradecértelo mucho. Fíjate que yo esa fobia, al menos, la he vivido con mucha vergüenza a lo largo de mi vida, porque resulta que me invitan a una boda Uy, claro. Que aquí y en Valencia tiramos claro, petardos por cualquier y cosa. entonces tienen que tirar la traca y yo me tengo que tapar los oídos o tal, y la gente y entonces mi cabeza empieza a crear la historia. Todo el mundo me estará mirando, todo el mundo se estará Sí, pensando qué tal, todo el mundo luego me va a mirar o me va a preguntar o me va... Y yo mismo me claro. construía una montaña de pensamientos. Mm, Y entonces lo evitaba y no iba y llegaba más tarde. Pues no, es que no puedo ir a la ceremonia, iré directamente a tal. Y y eso me ha pasado mucha factura a lo largo de mi vida. claro, claro. Y ahora he encontrado una etapa, un momento, una edad en la que, bueno, pues no me da reparo hablar de ello. Me ha servido mucho de alivio encontrar a personas que sienten lo Que mismo. también les pasa, claro, Y claro. entonces el poder compartir esos pensamientos y darme cuenta que no soy yo solo el único que se crea esa montaña de pensamientos, que eso también me ha servido mucho. Qué bien, qué bien. Me alegro, Javier. Y te agradezco también que respondas, ¿eh? Porque ya te digo que tienes la opción de no responder a Ujú. nada. Segunda pregunta. ¿Crees en algo sobrenatural? No, Vale, ya no. está, ya está. Ahí no te puedo repreguntar. No. Y perdóname, o sea, y extendemos un poco la Mm, pregunta. mm. Es como que el concepto de fe, o al menos para mí, es creer sin ver, el concepto de fe. ¿Qué ocurre? Que yo no soy una persona que crea sin ver. Ujú, ujú. Y no niego que pueda existir algo sobrenatural, pero es que hasta que no lo vea no significa que lo tenga que experimentar en mis propias carnes, Sí, sí, que pero hasta que tengas no algún vea, tipo de evidencia. exacto, hasta que no vea algún tipo de evidencia, pues no creo en ello. Entonces, Ujú. no creo en nada sobrenatural. Ojo, creo en la biología. Ajá, Entonces, ajá. sin ser ningún experto en biología, mi mente dice, si en este planeta hay vida, no veo por qué no va a haber vida en algún otro En otro, planeta. ¿no? Y entonces, la vida en otro planeta no lo considero algo sobrenatural. Claro, 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 claro. Yo ahí hay una frase de Neil deGrasse Tyson en la serie Cosmos, Sí, que también ya, lo que yo siento con esa frase tiene que ver también con lo que estudié, ¿no? Que fue ambientales, pero tiene una frase que dice ¿qué hay más, qué puede haber más espiritual que es estar delante de un árbol y pensar que compartes el 90% de la genética con ese efectivamente, árbol, ¿no? O sea, efectivamente. ¿qué puede haber más espiritual
que eso, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de cada uno, de Ujú. creencias y esta pregunta pues va dirigida a ti y ya está. Qué bien. Y la tercera pregunta, si mañana, esto te va a sorprender, si mañana llegara, si mañana se llenara el cielo de naves extraterrestres y Ujú. dependiera de ti el primer contacto, ¿qué les dirías o enviarías? Wow, wow. Yo, mira que estoy muy mediatizado por el género cinematográfico, que es uno de mis favoritos, he de decirte que una de mis pelis favoritas ever es Contact. Contact, sí. Es una de mis pelis, pero por supuesto Interestelar, Ad Mm, Astra, pero mm. bueno, Contact es una de mis pelis favoritas. Fíjate, pues la idea preconcebida de que no me van a entender porque no vamos a compartir lenguaje, no vamos a compartir idioma, incluso puede ser que no compartamos ni siquiera lenguaje no verbal, Claro, claro. lenguaje gestual, es posible que ni siquiera lo compartamos. Creo que la primera comunicación sería Carmina Burana de la ópera Qué bueno. porque, eh, porque tengo la idea preconcebida que el lenguaje musical es común a todos los seres vivos. O sea, te juro que he hecho esta pregunta, o sea, he formulado esta pregunta para el podcast eh, ya pensando en mi respuesta. Ajá. Y quiero comprobar si estadísticamente, después de hacer muchos, si todos vais por ahí, porque yo he formulado esta pregunta pensando, yo les pondría el canon en re mayor de Pachelbel. Ajá. Les Pues pondría eso, como diciendo, somos capaces de hacer esto y creo que además transmite la canción paz pues y que no tenemos por qué pegarnos, ¿no? O sea, sería un poco el mensaje claro. que le pondría. Pues el O Fortuna, ¿no? De Carmina Burana, de Karl Mm, Orff, mm, para mí es como épico, sí, crescente, no lo sé. Y entonces, pero bueno, pero todo es por una idea preconcebida de que como a mí no me van a entender, como sí, mis sí, sí, gestos sí. no nos van a entender, que el lenguaje musical lo vamos a entender todos los seres vivos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bien, pues me alegro que hayamos coincidido también en ese tema, Marc. Sí, 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 sí. Me ha volado la cabeza, ¿eh? Cuando has dicho lo de Carmina, he dicho, ¡wow! Has pensado igual que yo, con música. Qué chulo. Pues sí, pues sí. Pues Javier, hasta aquí hemos llegado. Pues ha sido un verdadero placer, Marc. Gracias por esta charla. Me ha ocurrido que me he olvidado que estábamos delante de cámaras y Me que me he alegro, me olvidado por alegro. completo de que esto va a ser visto y escuchado por personas y me has Ujú. hecho sentirme como tomando un café contigo Qué bien, y esa es la teniendo una idea, charla. esa es la idea, esa es la idea. Yo pensé en ti para abrir esto porque, no solo porque me interesa la escritura y yo sea escritor, sino porque creo que es un tema importantísimo, es un Ujú. tema enriquecedor y ya hablando contigo y después de conocerte ya vi que tenías muchas cosas que decir, Muchas muchas gracias. cosas y para mí era indispensable que contaras todo eso. Y para mí, ya te digo, estas casi 2 horas han sido de oro puro, ¿eh? O sea, yo Pues espero que la audiencia reciba esto con mucho cariño y de verdad le guste, le entretenga y le aporte, porque yo mataría por ver un podcast así, sobre todo si uno se quiere dedicar a escribir, pero es que ya no solo intentando dedicarse a escribir, es que consumir, o sea, consumir, la palabra consumir a veces es un poco rara, pero todos queremos historias, que nos sí. cuenten historias, ¿no? Y Y esto en, está detrás de contar historias también. Y yo soy de los que opina que no hay nada mejor que una buena historia. O sea, esa frase me acompaña siempre. Mm, Yo he crecido con mi abuela contándonos cuentos a la hora claro, de dormir. Y mi exacto. abuela se sabía 4 cuentos, es decir, que el Mm, quinto día nos contaba el mismo que el el primero y mismo. nos daba igual. Y nos daba Exacto, igual, o sea. exacto, sí. Y yo creo que estamos hechos de historias, que estamos hechos de recuerdos, que las cosas las recordamos, nos gusta contarlas, que saber cómo contarlas es importante. Sí.
no sé, y te agradezco mucho la oportunidad que me has brindado, Marc, ha sido un honor estar contigo. Y vamos, permíteme asegurarte que todo lo que he dicho ha sido desde el corazón, sin, por favor, sin el deseo de ofender a nadie, por favor, desde el Eso corazón per y descomptat. y sin ningún tipo de postureo o de respuesta que yo creo que vaya a quedar bien. No, 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 no. O sea, ya te digo yo que no se imprime nada de eso y que ha sido una maravilla. Pues nada, dejaré en la descripción enlace para acceder a tus novelas, para poder comprarlas. Y, y nada, y nos despedimos aquí. Un abracito muy grande. Un Gracias, abrazo, Javier. Marc, gracias a ti, gracias a todas las personas que nos vean. Chao.